Yo siempre decía, yo quiero ser mi propio jefe, o sea, no sé por qué. Yo sabía que iba a ser una persona feliz, que iba a estar contento con lo que decidiese hacer, pero que iba a hacer lo que yo decidiese hacer. Pero siempre he tenido muy claro lo que quería lo hacía, lo que no lo hacía, me lo mandase quien me lo mandase. He sido mal estudiante, pero no por ello me he considerado menos listo o menos inteligente a las personas que tenía a mi alrededor. Pero si volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo. No cambiaría en una coma. Yo la juventud que he tenido ha sido la más divertida del mundo. Era un desastre en los estudios, ¿no? Repetís esto. Y en ningún momento se me pasaba por la cabeza que lo divertido pudiera ser estudiar. Tu ejemplo de no ir a la universidad no es un ejemplo de éxito para las otras personas, sino es un ejemplo de éxito para ti. Y eso es una equivocación, ¿no? Es decir, oye, Steve Jobs no fue a la universidad, por lo tanto yo no tengo que ir. Bueno, pues que tú no eres Steve. Hay personas que no esperan a que el sistema cambie, lo transforman. Javier Villaseca es una de ellas. Emprendedor visionario, pionero del equity crowdfunding en España y fundador de Sego Finance, una plataforma que ha canalizado más de 200 millones de euros en inversión para startups. Javier desafió las reglas del mundo financiero tradicional y creó un modelo donde cualquiera puede ser parte del éxito de una empresa, no solo unos pocos. Detrás de ese impacto hay una historia de intuición, rebeldía y visión a largo plazo. Hoy, en el ADN del éxito, exploramos la mente de un hombre que ha demostrado que creer en otros también puede ser forma de emprender. Me divorcié a la misma vez que estaba echando la mitad de mi plantilla. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Javier, antes de convertirte en un emprendedor de éxito, de fundar Sego Finance, ¿quién eras tú? ¿De dónde nace ese apetito o hambre por emprender? ¿Y qué te lleva a ser distinto? Bueno, a ver, yo realmente desde muy joven, yo empecé con Sego Finance con pues en la edad de 22, 23 años la fundo, hace ya 14 años de ello. Y bueno, pues yo desde mucho más joven que esos 22, 23 años, pues siempre he sido una persona, yo creo, bastante mm, rebelde, inconformista, un poco, no sé si diferente es la palabra, pero bueno, sí que es verdad que he sido un mal estudiante. No quería ir a la universidad, evidentemente, pues tampoco, siendo mal estudiante, pues tampoco la universidad es una opción, ¿no? Pero bueno, no era algo que me llamase la atención, el estudiar, el tener luego estudios más avanzados, más profesionales. Yo me acuerdo pues, en el colegio era la clase de persona que incomodaba al resto realmente, o sea, porque realmente pues yo ahí estaba más aburrido que otra cosa y bueno, pues de luego no era de aquellos estudiantes que al menos lo intentaban, ¿no? Entonces, yo tenía siempre muy claro, ¿no? Cuando mis compañeros de clase y demás decían, pues yo quiero ser economista, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser lo que sea. Yo siempre decía, yo quiero ser mi propio jefe, o sea, no sé por qué tenía esa... yo creo que internamente siempre he tenido mucha seguridad en mí mismo. Yo sabía que la vida me iba a ir bien. Y estuviese donde estuviese, o sea, y luego ir bien, ya sabes que el concepto de ir bien es muy diferente, ¿no? No siempre va relacionado a ir bien es, yo qué sé, tener 5 coches y un barco. O sea, ir bien también es una persona que quizás no tenga esos bienes materiales, pero que es realmente feliz. Y yo sabía que a mí me iba a ir bien. Yo sabía que iba a ser una persona feliz, que iba a estar contento con lo que decidiese hacer, pero que iba a hacer lo que yo decidiese hacer, no lo que otros me impusieran. Y bueno, y la verdad que era complejo porque yo vengo de una familia en la que mi padre es catedrático de universidad, mi madre es licenciada, mi hermana tiene 2 carreras y estaba yo, que era muy mal estudiante, que no quería seguir ninguno de esos pasos y que tampoco pues se me veía un futuro prometedor en esos años. ¿De dónde nace esa seguridad en ti mismo? ¿Es algo que traes? ¿Es algo que se aprende? Em, Pues mira, yo creo que es algo que proyectan quizás los padres sobre los hijos, ¿no? Yo creo que yo siempre he sido una persona muy independiente. Yo creo que siempre he tenido la confianza de poder hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que también el,
en parte la educación que recibes, los miedos que te transmiten, el cómo tú forjas tu propio carácter. O sea, yo creo que es un mix de muchas cosas, ¿no? Evidentemente algunas son propias, individuales, pero otras son externas que van haciendo poco a poco tu personalidad. Y yo creo que tuve ahí un tándem perfecto, ¿no? Yo creo que mi carácter y mi seguridad pues debió ser desde muy pequeño fuerte en ese sentido. Em, y después pues tuve el acompañamiento de mi familia, que no sé si tiró directamente la toalla, decir que haga lo que quiera y ya está. Y no me proyectaron miedos o inseguridades en ese sentido, o si estuvieron ahí, pues desde luego yo no las recibí como tal, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que nací siempre con una personalidad muy fuerte en lo que es propia, no exteriorizada, porque la realidad es que siempre he sido una persona muy tímida, eh, pero siempre he tenido muy claro lo que quería lo hacía, lo que no lo hacía, me lo mandase quien me lo mandase. O sea que en ese sentido, la realidad es que las cosas que hacía, yo sabía por qué las hacía y tenía esa seguridad, ¿no? Y yo creo que también ahí posiblemente yo he tenido mucha suerte, yo creo, también en la vida, de dar con las personas adecuadas, que me han acompañado, que me han permitido también ir cumpliendo etapas, ir cumpliendo hitos en la vida, ¿no? Y creo que también parte de esa personalidad que he tenido y que me han transmitido también desde mi familia ha sido la humildad, ¿no? Porque muchas veces seguridad sin humildad se convierte en muchos casos en arrogancia, ¿no? En soberbia y eso crea otra serie de conflictos a tu alrededor, ¿no? Y bueno, pues yo mm, no he sido una persona ambiciosa nunca desde un punto de vista económico. La verdad que no tengo apego al dinero, al capital. Sí he sido muy, no sé si es ambiciosa la palabra, pero desde luego muy competitivo en el mundo profesional y en el mundo me da igual en qué. O sea, ahora mismo tú me dices, oye Javier, vamos a jugar un partido de lo que sea. A lo mejor no sé jugar, pero yo voy a muerte. O sea, necesito ganar esa partida, ¿no? Es decir, yo en ese sentido siempre he sido muy competitivo. He visto todo siempre como un juego, como una competición. Entonces, sí tenía más ese punto de ambición profesional, de decir, soy capaz de hacerlo, soy capaz de posicionar una empresa entre las mejores o soy capaz de hacer esto. Y allá donde me he involucrado siempre ha sido con el fin de hacerlo bien y de intentar hacerlo de lo mejor posible. Evidentemente, pues la realidad es que no soy especialmente bueno en nada, en ningún deporte ni en nada por el estilo, eh, pero sí lo intento hasta el último momento, ¿no? Sí que pongo mucho esfuerzo, sí que pongo mucha mentalidad y sí que eh, allá donde entro, allá lo que hago es porque lo quiero hacer bien, no quiero hacerlo por hacer, en ese sentido. Sí, eso te iba a preguntar, si eras especialmente o eras en tu niñez especialmente bueno en algo y estaba pensando en algún tipo de deporte, porque mi mente va hacia que nos estás explicando que crees, o sea, es un conjunto de cosas, ¿no? Tu personalidad, el ambiente en donde te desarrollas, la gente que está cerca de ti. Entonces tienes esa suerte y luego que también te desarrollas bien, pero, pero mi mente estaba pensando en si eras especialmente bueno en algo y específicamente en algún deporte, porque por ahí puede ser que venga bastante de la seguridad que tenemos sobre nosotros mismos. Y lo digo como ejemplo propio. Yo siempre tuve la personalidad como de ser muy empático y caer muy bien y tener muchos amigos, pero a mí algo que creo viendo para atrás me fortaleció mucho mi seguridad en mí mismo fue haber hecho artes marciales desde muy pequeño. O sea, que mis Ujú, padres hayan decidido a los 5 años meterme a hacer artes marciales hasta mis 18 años, me dio una seguridad en mí mismo que gracias a Dios nunca lo utilicé, ni nunca fui ujú, violento, ni mucho menos, pero sí que me dio una seguridad, o así lo sentí, en mí mismo frente a cualquier reto o obstáculo que se me presentaba, pero más específicamente, por ejemplo, en el colegio con el tema del bullying, tal, creo que nunca sufrí de ello ujú, porque si en algún momento, y recuerdo alguna ocasión, que alguien trató de hacerlo como tu reacción defensiva, y no sé si es correcta o no, un poco violenta, sí, sí, ponen sí. alerta a la gente y dice, ojo, aquí no nos podemos meter, Eso es. y se acaba, y Ujú, no vuelve a pasar nunca más. Entonces, creo que sí, ese tipo de decisiones, que lo agradezco a mis padres porque no la ujú, decidí yo,
el meterme a artes marciales. Es más, lo odié durante los primeros años. Reforzaron en mí esa seguridad, en mí. Entonces, quiero decir que en mi historia personal sí hay como momentos claves que van reforzando tu personalidad, porque naces con esa personalidad, estoy de acuerdo, pero que la refuerzan. Sí, o sea, desde luego, yo creo que sí, efectivamente se va reforzando. Yo, o sea, en el colegio, pues, a ver, yo sí tengo el recuerdo, pues, evidentemente, pues, los deportes que practicaba, el fútbol, pues, yo creo que se me daba bien. Tampoco era el mejor de la clase, ni mucho menos, y había gente mucho que jugaba mucho mejor y jugaban equipos profesionales y demás. Pero bueno, sí tengo el concepto de que más o menos, pues, era de los que podía estar jugando de la mitad para arriba. Pues, por ejemplo, en mi pueblo organizaban unas millas urbanas, unas carreras y pues durante 4 años 2 quedé tercero, 2 quedé segundo, nunca la llegué a ganar tampoco. O sea, ya te digo, o sea, no era algo que digas, es que en esto era especialmente bueno, el mejor, pero sí que siempre he sido, yo creo, eso, competitivo, siempre he estado ahí, siempre me ha gustado el, el ambicionar, el creer, el poder ganar y demás, pero siempre tiene una mentalidad, y la sigo teniendo a día de hoy, que es a la hora de competir parto desde la base pesimista siempre. Es decir, yo parto desde la base de que es muy difícil ganar. No voy a ganar. No vas a ganar. Eso es la realidad, porque gana uno y están corriendo Claro, 3.000 personas. correcto. Entonces, mi Sí, la mente funciona probabilidad. desde una parte de probabilidad, de lógica. Entonces, pero evidentemente lo haces porque crees que puedes ganar. Porque sabes que existe una mínima esperanza o porque quieres al menos competir y ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, la realidad que tampoco he tenido en ese punto, yo creo que frustraciones, grandes frustraciones en mi vida. Siempre he tenido una mentalidad en la que todo lo que iba haciendo, al final siempre conseguía defenderme en los sitios en los que estaba, en los que participaba. Y bueno, pues me daba quizá esa seguridad, pero lo mismo en el colegio. Yo nunca me he considerado una persona. He sido mal estudiante, pero no por ello me he considerado menos listo o menos inteligente a las personas que tenía a mi alrededor. Yo estaba muy tranquilo y muy seguro. Y después también un poco consiste, yo creo, en la influencia que tienen otras personas sobre ti, ¿no? Evidentemente, la influencia que tienen los adultos sobre los niños, la influencia que tienen los profesores sobre los alumnos, ¿no? Em, Evidentemente era o llegas a la universidad o llegas a convertirte en esto o tu vida es un desastre o no puedes ni ir solo a comprar el pan, ¿no? Eso influía en mucha gente, el decir, oye, o consigo esto, mi vida es un fracaso. En mí no, me daba un poco igual. Es decir, bueno, pues tú no podrás ir a comprar el pan si no tienes carrera, pero es que a mí me da igual, porque yo puedo ir a comprar el pan ahora mismo si quiero, o puedo hacer exactamente lo que me dé la gana. Entonces, es verdad que ahí no me influía demasiado. Entonces, no sé, yo siempre he tenido quizás esa coraza de que he sido una persona un poco pues más fría en la toma de decisiones y bueno, la verdad que también te soy sincero, yo creo que es una persona que le ha costado madurar. Entonces yo realmente eh, tenía muchos sueños relacionados con juegos. Yo quería jugar. O sea, yo lo que quería jugar era pasármelo bien, no quería estar ahí metido. Entonces a mí eso no me llamaba la atención. Y a mí me estaban hablando de cosas que en esos momentos no me afectaban en mi vida. Cuando tuviera 18 años o cuando tuviera 25, pues ya vería dónde estaba. O sea, no era una preocupación de un niño de 12 años, la realidad. ¿Pero qué significa madurez? Bueno, pues yo creo que cuando otras personas sí estaban viendo el siguiente paso que tocaba dar, yo no lo estaba viendo de la misma manera. Yo quería seguir jugando con mis juegos, con mis amigos, con mi pelota, con lo que fuera. Y yo estaba en clase y pensaba en los juegos y pensaba en mis cosas que me divertían. O sea, me refugiaba en un pensamiento de diversión. Y era lo que me llamaba la atención y lo que me apetecía hacer en esos momentos. Yo llegaba a casa y la mochila quedaba aparcada. No, es que no me interesaba nada de lo que había estado haciendo esas 8 horas anteriores. Eh, y otras personas sí tenían la madurez suficiente como para decir, no me apetece hacer esto, pero sé que tengo que hacerlo, sé que esto me va a venir bien el día de mañana. Sí, los estudios vienen bien. Yo me he sacado una carrera luego, pues con 25 años hasta los 30, no sé cuánto, pero bueno, estuve ahí 5 años en online sacándome la carrera. Bueno, pues me lo hice pues por ver un poco también qué era lo que me estaba perdiendo y un poco qué era toda esa parte, ¿no? Pero que en esos momentos no le daba ningún tipo de importancia, ¿no? Cuando otros a lo mejor sí se la daban, sí se iban preparando un poco para el mundo adulto, yo creo que en ese sentido, o sea, yo entré cuando me tocó entrar y
y con la mentalidad de un niño. Que tocando el tema de la madurez, no sé si la madurez es hacer lo que la sociedad te impone que es lo normal de hacer, porque eso es lo que te hace diferente. Y regresando a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué Javier es diferente? Y estoy parafraseando, pero ya hablaste de que no tenías apego al dinero, que lo veías, lo que hacías a nivel profesional también lo ves como un juego. Y literalmente estoy releyendo actualmente un libro que se llama Siddhartha, bueno, una novela de que habla de un poco la historia de Siddhartha Gautama de Buda, y tiene esa mentalidad en la novela Siddhartha de jugar en una parte en donde se junta con un comerciante para aprender del tema profesional y de madurez, adultez, y él lo ve todo como un juego, como un Monopoly, ¿no? Sí, De sí. hago dinero, no hago dinero, pero como un juego y no como un apego al dinero. Entonces, diciendo lo que dijiste, me recordé exactamente de lo que dice en el libro y de esa mentalidad de ver las cosas como un juego. Entonces regreso al tema de la madurez, porque es cierto que socialmente podemos decir que si tú ves tu vida profesional como un juego, pues entonces no es tan maduro. No es tan maduro porque no siguió el mismo camino que todos. Pero no estoy seguro que eso signifique madurez, porque madurez puede ser que decidas un camino distinto y que seas consciente del camino distinto que hayas escogido. Y lo dijiste antes, ¿no? Decido conscientemente no ir a la universidad. No es un tema de irresponsabilidad. En este caso estoy suponiendo, pero por alguna adicción, algún problema tal que no haya sido a la universidad, sino que es una decisión consciente de no ir a la universidad y estás compartiendo que tiempo después te quedó algo con la duda que harías explorarlo y lo exploraste otra vez, decidiendo conscientemente. Pero no creo que sea, y perdón que te esté debatiendo el No, tema de no, la no. falta de madurez, pero por entender si no seguir el camino que seguimos casi todos porque socialmente así no lo tienen estereotipado y estructurado, es porque no somos maduros. Yo creo que no. Bueno, habrá de todo, ¿eh? O sea, que posiblemente no. Y habrá otras opciones de que, pues oye, a lo mejor eso, pues todavía no vaya contigo, ¿no? Dependiendo de las etapas de la vida, ¿no? Hay gente que es verdad que tiene, yo qué sé, pues responsabilidades en la vida, como pueden ser familias, tiene otras y todavía se toma la vida desde un punto de vista en el que no tiene atención por ello, ¿no? Pues a lo mejor pues no lo sé, a lo mejor ahí dices, oye, pues la madurez en este, o lo que se exige en este punto de responsabilidad quizás es otra, ¿no? No lo sé, o sea, yo hasta cierto punto es verdad que es muy debatible a qué podemos considerar o no madurez al uso. Yo en estos años, o sea, sí que es verdad que era, pues es una persona bastante rebelde en el que no seguía el camino, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues de cara a la familia, pues evidentemente son disgustos, son al final pues otro estilo de vida muy diferente, en el que, bueno, pues son para la sociedad normal pues sería más problemática y evidentemente pues para los vecinos pues era una bala perdida, ¿no? Pero la verdad que me lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien, no siguiendo ese camino, yendo por otro lado, descubrí gente que vive la vida verdaderamente. Y la verdad que fue un poco también forjando pues esa personalidad adulta con la que estoy hoy, ¿no? Entonces, el Javier de ahora con el Javier de hace 15 años no tiene nada que ver. O sea, es irreconocible. O sea, ahora mismo soy un ciudadano ejemplar, un ciudadano correcto, el Antes no lo ejemplo a eras. seguir. Antes no lo era, antes era todo lo contrario a ello. Antes era otra persona muy diferente. Pero si volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo. No cambiaría en una coma. Yo la juventud que he tenido ha sido la más divertida del mundo. O sea, no me lo he podido pasar mejor. Será imposible. Que el tema de la universidad es un tema que me gustaría tocar porque tenemos estos ejemplos y otra vez no quiero caer en la bipolaridad de bueno o malo, pero tenemos el ejemplo de
un Steve Jobs, tenemos el ejemplo de Mark Zuckerberg. Entonces, dos superlativos de nuestra época actual, la época de la tecnología, que deciden dejar la universidad, fundan sus empresas y son dos de las empresas más grandes de la historia del mundo actual. Entonces, tenemos ese ejemplo y se habla muchísimo de eso, ¿no? Pero no sé si es un buen ejemplo para la juventud actual, que ya no somos tú y yo, pero no sé si son un buen ejemplo a seguir en el sentido de que están estas dos personalidades y algunos otros que dejan la universidad, fundan estas empresas y se vuelven exitosos a nivel profesional, empresarial. Y entonces el mensaje que se queda a mucha gente es, la universidad no funciona, que nadie va a la universidad y vamos a fundar empresas. Tampoco funciona así. No, a ver, yo creo que el mensaje, como todo, hay que cogerlo con pinzas. Lo que pasa es que mucha gente, o muchas veces, cogemos el mensaje literal, y eso es una equivocación, ¿no? Es decir, oye, Steve Jobs no fue a la universidad, por lo tanto yo no tengo que ir. Bueno, pues que tú no eres Steve Jobs, ¿sabes? O sea, vamos a partir desde un punto racional, ¿no? De la situación. Claridad, sí. Yo sí me quedo con el mensaje entre líneas de las cosas, ¿no? Es decir, creo que es importante que hagas lo que te apetezca hacer en cada momento. Que sigas tu instinto para mí es clave, ¿no? Instinto para mí es el mayor activo que tiene un emprendedor. Es su instinto. Si evidentemente tú estás emprendiendo y yo desde fuera, otra persona desde fuera y otros 5 desde fuera te están marcando el camino, tu emprendimiento ya no es el mismo. Estás siguiendo y estás avanzando hacia un camino que es por personas no emprendedoras. Por lo tanto, vas a ir encorsetándote en, digamos, en un tipo de negocio, en un tipo de evolución muy normal, poco diferente. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo consejos de gente que no ha tenido esa idea, no ha tenido ese instinto o no ha tenido esa visión, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco con eso. Para mí el mensaje es, esta gente hizo lo que le dio la gana y le salió bien. Hay otras personas que han hecho lo que les ha dado la gana y les ha salido mal, pero es que este es el mundo actual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente con carreras muy exitosas, exitosísima, y hay gente súper profesional, súper válida y súper inteligente, pero también la hay fuera del mundo universitario. Es decir, un título no dicta la inteligencia de una persona. O sea, no tiene nada que ver. Hay gente que se le da muy bien y es muy aplicada para los estudios y otros que no lo somos. Para mí, me pones ahora mismo delante de un libro durante 8 horas a aprenderme fórmulas matemáticas, por decir algo, durante un año de mi vida y me has matado la vida. Porque no le encuentro ninguna lógica. Porque el día que lo tenga que necesite cualquiera de esas fórmulas, ya me arreglaré la vida para solucionar ese problema. Porque ya contactaré con la persona adecuada para resolver eso, o ya me buscaré la herramienta que me ayude a salvar esa fórmula, por decir una tontería, ¿no? Sí. Pero para mí, en el colegio, pues había un montón de asignaturas que yo no iba a tener no iban a tener ningún tipo de aplicación en mi vida. Entonces, para mí no resultaban de interés. Pero bueno, eso no quiere decir ni que yo era más tonto ni más listo que otros. Ya está, era una persona más en este mundo. Hay gente que aunque no le gusta, termina siendo arrastrado por la corriente. Hay otros que les encanta y lideran la corriente. Y hay otros que, pues yo qué sé, pues por ignorancia algunos y por atrevimiento otros, dicen, esto no va conmigo y yo me salgo de aquí. Si lo importante al final es cómo lleguemos a las metas, ¿no? Yo creo. Yo al final, el cómo lleguemos, cada uno va a recorrer un camino diferente. Entonces, yo la realidad es que no sé si mi meta ha sido mejor que la meta de mis compañeros de clase. La verdad, es muy difícil el poder evaluarlo. Lo que sí sé es que yo mis metas las he ido cumpliendo y estoy muy feliz con lo que he conseguido hasta ahora. Entonces yo sé que mi camino ha sido el correcto, para mí. Quizá otra persona en mi camino habría dicho, ostras, yo aquí no me meto, que esto es una locura. Yo a lo mejor en otro camino pues habría acabado harto, ¿no? de la vida que tenía y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que cada uno, por eso es importante que cada uno recorra su camino, ¿no? Al final la sociedad están pensadas para poblaciones enormes, para un tipo social muy, muy amplio. Entonces al final dices, bueno, pues este es el camino para todos, ¿no? Pero de manera general, oye, sí, este es el camino para todos. Pero a partir de ahí que cada uno vaya cogiendo con pinzas lo que le apetezca. Y lo que no, no. ¿Crees, escuchándote y aprendiendo un poquito de tu historia y lo que estás compartiendo del tema educativo, crees que el sistema educativo tiene una buena estructura hoy en día? El que yo tuve, no. No me atrevería a hablar a nivel general ni global, pero el que yo tuve, no.
Para mí, yo me divertía cuando tenía cosas prácticas. Yo la realidad es que luego he hecho una carrera. Luego en la carrera he aprendido algo, mínimo, mínimo. Había aprendido mucho más en los 3 años de empresa que en los 5 años de carrera, pero muchísimo más. No tenía nada que ver lo que ponían en esos libros con lo que yo había aprendido montando la empresa. Entonces, bueno, ¿sirven de algo? Creo que sirven para ordenar las mentes, para ayudar a esa madurez o no, como lo queramos llamar, ¿no? Pero sirven para ir preparando un poco, para ir un poco tranquilizando ¿no? Estás en tu plena juventud y de repente te meten 5 años de estudios o lo que sea, pues hombre, la gente va desbocada, ¿no? En esos años te comes el mundo, es la realidad. O sea, te comes el mundo, no te importa nada, tu vida no vale nada porque no tienes aprecio, no tienes, o sea, te quiero decir, no eres el que vas a ser con 40, 50 o con 80 años cuando tienes la muerte al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la universidad era frenar todo ese sentimiento. Bueno, la universidad y los estudios, porque no te digo solo la universidad, es que yo mucho antes ya era un desastre en los estudios, ¿no? Repetís esto. O sea, te quiero decir que, o sea, yo ya desde que las primeras evaluaciones que tuve, suspenso, y la primera vez que pude repetir ya lo hice. O sea, es decir, ahí ya, bueno, estaba en un colegio de monjas, el cual me expulsaron, pues al final terminé en otro instituto, o sea que era horrible convivir conmigo, ¿sabes? En ese sentido. Pero bueno, ya te digo, a mí ese camino era súper aburrido. Yo estaba entrando en plena em, infancia, después en plena adolescencia y en ningún momento se me pasaba por la cabeza que lo divertido pudiera ser estudiar. Mm. Y lo decía porque creo yo sí creo que el sistema educativo tiene que cambiar y ha ido cambiando e irá cambiando a una personalización. Lo que pasa es que es como tú dices, es muy difícil personalizarlo cuando son sociedades muy, muy grandes. Al final es una Total. estructura o una institución que se fundó para las masas, en Ujú, donde cabe la mayoría, pero siempre vas a tener unos, como dicen en ujú. inglés, unos outliers, unos afuera de esa Totalmente. línea. Entonces es tratar de captar en probabilidades la mayor cantidad de gente en ese camino, tratar de guiarlos, pero es lo que tú dices, hay unos outliers que no van a entrar en ese camino porque no les cuadra. Ahora sí creo que con esta era de la información, en donde podemos aprender muchísimas cosas ya a través de YouTube, por mencionar una plataforma, la educación creo que tiene que ir cambiando porque se vuelve cada vez más obsoleta, cada vez la gente es más consciente de que tengo una Ujú, personalidad de nacimiento, tengo ciertas cualidades y cómo ujú. puedo potencializar esas cualidades. Totalmente. Bueno, y ir modernizándola, ¿no? Al final, pues oye, te está dando clase de administración de empresas un profesor que lleva 45 años dando clase de Clases, administración de no empresas haciendo empresa. y posiblemente nunca haya administrado una Correcto. empresa, ¿no? Entonces te está enseñando lo que se enseñaba hace 45 años. Entonces es una locura. Bueno, en fin, es muy complicado. También modernizada, yo lo entiendo, es muchos recursos que muchas veces no se quieren dedicar. La que hay es válida, así que oye, con eso se tira para adelante, pero bueno, creo que tiene mucha margen de mejora. Me quedo y me gusta reforzar los mensajes para la audiencia y también para mí, hacer como el resumen un poco del aprendizaje de esto. Me quedo de, esta es tu historia personal, Ujú, es muy valiosa porque es un camino distinto a lo que la mayoría hacemos. Yo al final salí del colegio, no sabía ni qué quería hacer y me metí a administración de empresas porque era como la general y ujú, ahí me dio algo de, llamémoslo en la palabra vaga, madurez, ujú, para ir decidiendo qué quería hacer y ahí decidí emprender mi primer negocio y me di cuenta que ahí era donde más aprendía y ahí me fui desarrollando ujú, y eso fue lo que me gustó. Siempre me gustó mucho las personas, ujú, las ventas y por ese camino me fui desarrollando. Pero lo que quiero decir, un poco concluyendo con el tema educativo, es que cada quien tiene que buscar su camino, que es normal que a los 18 años, 17 18 19 años, no sepas ni quién eres. ujú, Yo hasta hoy sigo descubriendo quién soy, me sigo ujú, preguntando constantemente quién soy y hago mucho trabajo de introspección. Me recuerdo a los 18 años, esto era una locura, o sea, no sabes quién eres. Entonces es muy difícil ujú, definir en ese momento qué carrera y qué camino tienes que seguir. Voy a estudiar ujú, leyes, voy a estudiar medicina, voy a estudiar... Es complicado, pero como tú dices, hay gente que le funciona y hay gente ujú, que admiro que es
muy determinada, desde muy pequeños sabían qué querían ser, eso estudiaron, a Totalmente. eso se dedican y son extremadamente felices. Entonces es lo que tú dices, no llevarlo a extremos, sino a personalizarlo en cada una de esas Ujú. personas. Y que tu ejemplo de no ir a la universidad no es un ejemplo de éxito para las otras personas, sino es un ejemplo de éxito para ti. Exacto. Eh, entonces, como que no tomarlo como absolutos, porque a veces me da miedo que la gente lo tome como, entonces el Ujú. resultado es no ir a la universidad, eso es lo que me están diciendo. No, no es Totalmente. ese. Y luego, otro tema que tocaste que me parece fascinante es el tema de la competición. Em, yo también soy muy competitivo y cuando hablábamos decías una carrera, por ejemplo, y me meto y entonces voy a dar lo mejor aunque tenga poca probabilidad de ganarlo. De acuerdo, pero para mí eso no es lo más importante. Tal vez lo más importante es el compromiso de ir a hacer esa competencia Ujú. tiempo antes Ujú. y el entrenamiento que voy a hacer para ganar esa competencia. Entonces ya no estoy compitiendo 1 contra 3000, que dimos el ejemplo, sino estoy compitiendo que yo sé que el año pasado el número uno, me estoy inventando todo, el número uno hizo 1 hora, pues yo sé que tengo que hacer 59 minutos para ganar probablemente esa competencia. Entonces me Ujú. voy a entrenar para hacer 59 minutos para quedar en primer lugar. Entonces mis probabilidades ya no son de 1 en 3000, Ujú. porque mi objetivo sí es ganarla. Entonces, no es llego a la competencia con ganas de competir y ganarla, sino llego a la competencia sabiendo que la voy a ganar Ujú. porque yo ya en entrenos sé que puedo hacer 59 minutos. Ujú. Si ese día alguien hizo 58:30, eso ya no lo controlo. Y ese Totalmente. día trataré de competir por esos 30 segundos, pero ya Ujú. estoy en ese gap de los Bueno, primeros lugares. al final es el, Disciplina y constancia. el esfuerzo que está detrás de todo esto y después que también es un tipo de personalidad, ¿no? La necesidad de tener la mente ocupada en algo que te motive. Y una competición es una motivación. Y ese esfuerzo que estás haciendo contra ti mismo, realmente, pues bueno, se traslada luego en cuando sales a competir sabiendo que, oye, que las probabilidades son las que son o que puedes o no puedes llegar, ¿no? Pero bueno, realmente para mí es el tener la mente ocupada en algo que realmente te está divirtiendo, que es una competición. Sí. Entonces, el estar preparándote para esa competición, el esfuerzo, hay muchísimo esfuerzo detrás. O sea, que tengas una motivación no quiere decir que no estés sufriendo. Lo hay en una competición deportiva y lo hay en una competición profesional. Al final dedicamos muchísimas horas a la empresa, al trabajo, dedicamos lamentablemente más horas al trabajo que a la familia. Pero bueno, la realidad es que debes tener una motivación ahí, ¿no? Porque si no, pues oye, pues al final pues te encontrarás un poco, quizá haciéndote preguntas, ¿no? De quién soy, qué hago, lo que sea, ¿no? Yo, en ese sentido, es verdad que intento siempre marcarme objetivos, intento siempre estar en modo competición, porque es lo que a mí realmente me motiva. Sí, y hablando de, como lo mencionabas antes, ¿no? Si lo ves como un juego y hablas de competencia, el camino se hace mucho más fácil, ¿no? Porque es un Ujú. juego. Es un juego y no estás apegado al Ujú. resultado. Realmente estás compitiendo, como bien lo dijiste ahorita, eh, contra ti mismo todo. Sí, a ver, se hace más divertido desde el punto de vista de juego, pero evidentemente también todo te lo tomas de una manera, digamos, más profunda, ¿no? Es decir, hay gente que hace su trabajo y si sale bien, bien y si sale mal, mal, pues ahí termina su jornada laboral y se va. Mm. Pero el que entra en modo competición al final es una autoexigencia también, ¿no? El decir, yo sé que puedo, evidentemente hay que ponerse en retos y objetivos reales, ¿no? Cumplibles, porque bueno, si te pones de objetivo, voy a ser el siguiente Steve Jobs, pues oye, mira, que te vas, o sea, al final en algún momento va a entrar la frustración en tu vida, ¿no? Porque te vas a quedar muy alejado de tu objetivo. Pero si te pones unos objetivos que no sean ser otra persona, sino que sean cosas que tú sabes que puedes conseguir, pues eso va motivando. Pero también, evidentemente, cuando fallas, cuando no lo consigues, pesa. Como en una carrera, cuando fallas, cuando tú dices, oye, yo sé que puedo hacer 59 minutos Y hace y haces 61.
1 hora y media, dices, ostras, qué desastre, pero es que esto no puede ser, si yo esta no es mi marca. Y eso también, esos días son un conflicto mental contigo mismo, ¿no? De decir, ¿cómo has podido hacer esto? O errores que has podido cometer, de decir, joder, ¿cómo la he cagado aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo he podido meter la pata de esta manera, ¿no? Entonces, a ver, entrar en modo competición tiene una parte muy divertida, pero tiene una parte también de autoexigencia que tienes que convivir con ella, ¿no? Yo en ese sentido, pues evidentemente intento siempre tomar las mejores decisiones, pero me equivoco, como todo el mundo, me equivoco mucho. Y oye, pues también de alguna manera en equivocaciones que considero que son absurdas o salvables, pues también pesan de decir, joder, cómo al final, cómo he hecho esto, o cómo no he llegado a esto, o cómo no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final estás ahí atrapado en una tormenta perfecta. Sí. Hablemos de eso. En tu recorrido como emprendedor, has pasado, me imagino, por esos momentos en donde no llegas a esa marca, en el ejemplo anterior de 1 hora y media, Ujú. y eso genera frustración. ¿Recuerdas un- algún, vamos a llamarlo fallo, o no alcance del Mm. objetivo puntual que te haya marcado y que te haya cambiado un poco de mentalidad, un poco el rumbo de hacia dónde llevabas la empresa, y cuestionarte hacia dónde ibas? O sea, algo de tanto calado como tal, no. Sí he tenido momentos muy duros en la empresa. El emprendimiento es muy duro. Yo desde que monté la empresa, con una inexperiencia total, em, han sido años muy duros. Una travesía por el desierto que no se la recomiendo ni a mi peor enemigo. El famoso Valle de la Muerte, no se veía ahí la luz ni se veía salida posible durante muchísimos años. Y bueno, pues era simplemente la única salida era el tirar hacia adelante. O sea, ya no se podía volver hacia atrás. Entonces, em, seguir trabajando, intentándolo, pero bueno, como empresario, el tener nóminas todos los meses cuando las cuentas no salen y demás, es muy complicado. O sea, yo nunca he dejado una nómina sin pagar y nunca he dejado un retraso de un solo día en las nóminas. Entonces, siempre he tenido una responsabilidad con los trabajadores, con los accionistas, con los clientes, y eso pesaba mucho. Yo dormía estupendamente hasta montar la empresa, pero como un lirón toda la noche. Y desde que monté la empresa, esos primeros años, te hablo de los 8 primeros años de la compañía, no dormía por las noches, taquicardias, que no había tenido en mi vida, ¿sabes? Es decir, oye, me va a pegar un infarto aquí, una presión, ¿sabes? Perdí hasta muelas de apretar por las noches, que dices, esto no es normal. Te pasa mucha factura, sí. Lo he hecho, digo, ha sido un hecho puntual o algo un día que hice una cagada mayúscula. No, realmente, a ver, pues evidentemente hay cosas que ahora podría hacer diferente, pero era un proceso de aprendizaje, un proceso de sentar bases en la compañía. Era un camino natural que tuve que recorrer. Gente que el Valle de la Muerte le dura unos meses y es estupendo porque ya el primer año salen disparados, y hay otros que nos dura años. Pues hoy a mí me tocó el camino largo, no lo sé, pero pasé por él. Y momentos durísimos, tengo muchos. Tuvimos que despedir a la mitad de la plantilla, o sea, en el momento que tienes que decir a amigos, a gente que te ha apoyado, a gente que sabes que está con un salario muy apretado, porque oye, también sabe la situación de la compañía y te aguanta y esto, y de repente le tienes que echar o situaciones personales que tengan cada uno, eh, no es un plato de buen gusto, no se lo recomiendo a nadie. Yo justo en esa etapa, además, evidentemente la vida personal y la vida profesional van siempre de la mano. También repercutía en mi parte personal. Yo estaba casado y me divorcié. Me divorcié a la misma vez que estaba echando la mitad de mi plantilla. Pues hombre, evidentemente no eran los meses más felices de mi vida, pero en ningún momento tuve ni sensación de que mi vida se iba al carajo, por no hablar mal, ni la empresa se iba, no sé, o sea, yo siempre, o sea, de eso, pues bueno, pues son situaciones, creo que ahora mismo esto no es lo mejor, creo que esta es la decisión que tengo que tomar y la tengo que tomar y ya está, es que es la responsabilidad que tiene cada uno y me tocó tomar decisiones que no son plato de buen gusto, que no son las soñadas, pero que son las necesarias para poder continuar y ya está, y las tomé. ¿Que me pesan o las considero un fracaso o algo por el estilo? La verdad que no, no tengo eh, ese peso. ¿Que hay cosas que haría diferentes? Sin duda. ¿Que duelen? Mucho. Pero, pero es que es así.
es que hay que seguir, es que hay que tomar, en el mundo empresa hay que tomar decisiones y bueno, y las decisiones pues no son sencillas en muchos casos. ¿Qué herramientas nos dirías que utilizaste o cómo superaste o navegaste o surfeaste, todas estas palabras, el Valle de la Muerte, este desierto? Mm, bueno, yo con ilusión, realmente. O sea, yo tenía muchísima ilusión porque lo que hacíamos desde Sego, para mí tenía todo el sentido. Para mí tenía todo el sentido. Es que la empresa más tarde, más temprano iba a triunfar porque tenía todo el sentido. Porque era necesario una empresa así. Y bueno, pues ahora el tiempo me ha dado la razón. La empresa pues ya desde hace unos años está muy bien. Facturamos mucho, tenemos beneficio. Así que los números salen estupendamente, crecemos muchísimo todos los años. Estamos creciendo casi al 100% desde hace 5 años. Prácticamente doblando negocio año tras año. Pues muy contento ahora mismo con la vida que tengo. Pero para llegar aquí, evidentemente he pasado por una etapa muy dura. ¿Cómo he pasado esa etapa? Porque me imaginaba que iba a llegar a esto en algún momento de mi vida, la verdad. Y después que he sido siempre una persona muy positiva, ¿eh? O sea, en ese sentido, esa misma seguridad la he tenido siempre. Oye, pues mira, es que pues son decisiones. Y es que tampoco es algo, si yo no lo hago ni por maldad ni por estropear el día a nadie. O sea, que al final, oye, pues son decisiones que te tocan hacer, que te tocan tomar en la vida. Y oye, gracias a Dios, pues estas decisiones dependen de ti. Porque hay otras cosas en la vida que no dependen de ti y ahí no hay arreglo. Esto, pues bueno, depende de ti. Hay gente que las toma y consigue enderezar la situación de sus empresas o de sus vidas. Otros no toman las decisiones y a lo mejor luego ya es más complicado hacerlo, no lo sé. Em, yo en mi caso cuando hubo que tomarlas las tomé y a toro pasado pues nos salió bien. Nos salió bien porque la empresa a partir de ahí eh, se reactivó de una manera muy favorable, empezó a crecer muchísimo y ha permitido que la empresa de hoy sea la que se empezó a construir ahí. Y aprendimos o yo aprendí una lección muy valiosa también de cómo estructurar los recursos de la compañía y un poco todo ese management de la propia empresa, ¿no? Pues bueno, me sirvió de cosas, pero bueno, que evidentemente preferiría no haber pagado ese peaje. ¿No? Ya os digo que no, pues no es plato buen gusto y bueno, pero bueno, que no me puedo quejar. O sea, realmente si es que todo el mundo en su vida tienes momentos que dices, ojalá volviera a vivirlos, y otros que dices, espero no volver a vivirlos. Es que es así. Yo, afortunadamente, mis momentos que no volvería a vivir, pues son estos. Entonces, al final el resto de cosas pues son la vida diaria, ¿no? Afortunadamente no me ha pasado nada ni a mí ni a mi familia eh, fuera de lo corriente, que ahí ya no hay marcha atrás y que esos momentos quizás puedan pesar muchísimo más, ¿no? Es decir, hay cosas que no tienen arreglo y esto sí lo tenía. En el peor de los casos, ¿qué pasaba? Que me quedaba sin empresa, que perdía una pareja. Pues hombre, tampoco hay que quitarle o restarle importancia a todo eso, ¿no? Es durísimo. Pero bueno, la vida continúa. Nadie se muere por perder una empresa o porque una pareja continúe o no continúe. Pues a ver, son momentos muy complicados de la vida, son momentos que es mejor no tener que vivirlos, pero bueno, que tienen solución. ¿Qué lecciones? Porque creo que tengo esa mentalidad también de positivo y de todo lo que te sucede tenía que suceder y no cambiaría nada porque eso que sucedió, que pudo no haber sido agradable, hace ser que seas la persona que eres hoy. Pero para poder tener esa mentalidad y utilizarla de forma positiva, creo que tenemos que tener la apertura mental, y ya lo dijiste la palabra, la apertura mental para poder recibir eso como aprendizajes, como lecciones para mejorar en un futuro y mejorar así tu vida, que si esa situación no fue agradable, que tratemos de, en las probabilidades de que probablemente ya no vuelva a suceder porque he aprendido algo. ¿Qué has aprendido de esas situaciones? Bueno, y hay una parte que, que creo que me ha reforzado y es, yo las cosas
como te decía antes, las suelo hacer con convicción. Suelo hacer lo que quiero hacer en cada momento y lo que no, no lo hago. Y eso es una parte muy valiosa que tengo y es cuando la gente me dice, ¿de qué te arrepientes? ¿Te arrepientes de en tu juventud haber hecho X cosas que, pues, pues es que realmente ahora mismo las haría? No, pero en esos momentos era lo que quería hacer. Entonces, no puedo arrepentirme de algo que era lo que quería hacer en esos momentos. ¿Que ahora mismo haría las cosas diferentes? Obvio. Pues ahora mismo posiblemente sería un alumno modelo, no lo sé. Aprovecharía, a lo mejor haría otras cosas, sin duda. ¿Volvería a recorrer el camino que he hecho? Sin duda también. Pero yo creo que es importante, o las dudas pueden entrar cuando terminas haciendo algo que no querías. Y al final lo haces y dices, joder, no lo tenía que haber hecho, lo sabía que no lo tenía que haber hecho, eso te pesa. Pues a mí entonces al final evito esa situación. Entonces yo en un momento dado en el que creo que tengo que tomar una serie de decisiones que son muy duras, que son los consejos que yo daría a otra persona que estuviese en esa situación, oye, lo que tienes que hacer es esto, con todo el dolor del corazón, pero lo que tienes que hacer es esto, pues cojo y lo hago. Entonces luego dices, oye, ¿te arrepientes de haber tomado esta decisión, de haber apartado a alguien o de haber echado a una persona o de haber despedido? Pues mira, en ese momento consideraba que era lo mejor para la empresa. No lo hago por nada personal hacia esa persona. Si fuera por mí, pues daría empleo a 50.000 personas. Pero bueno, la realidad es que consideraba que era lo mejor para la compañía. Entonces, a ver, intento que esas cosas tampoco o sea, no me afectan en ese sentido. O sea, me afectan, evidentemente, pues no es plato con gusto. Pero bueno, oye, que es que la vida continúa, yo qué sé, me equivoco mucho, sí. Lo podía haber hecho mejor, sin duda. Si otro estuviese en mi lugar, lo habría hecho mejor que yo. Pero bueno, la realidad es que en esos momentos era la decisión que se tomó, que era lo mejor para la compañía y siempre ha sido el objetivo. Yo creo que mientras que el objetivo sea claro y el objetivo es, oye, esto es lo mejor para la compañía, a partir de ahí hay muchos caminos a recorrer. Oye, yo pues al final recorro el que me toca, con los pros y los contras. Pero bueno, esa es un poco mi mentalidad, es tener esa convicción de que lo que haga es lo que realmente quiera hacer. Con las consecuencias de que si me equivoco, me equivoqué. Pero al menos digo, es que es lo que quería hacer, ya está, me he equivocado. Oye, me he equivocado de lleno, ya está, oye, pues lo reconozco, no pasa nada, si se puede arreglar, se arregla. Y si no, pues, ¿qué quieres que le haga? Es que es lo que quería hacer. Es que es lo que consideraba que era lo mejor. Hablas de convicción y entonces con esa convicción que te lleva a fundar Sego Finance, ¿qué tenías detrás? Porque hablaste antes también de tenía claro lo que quería hacer, el valor de esta compañía, hablas de Mm. pasar por el Valle de la Muerte, el desierto, con todo este struggle, con toda esta lucha que conlleva y lo difícil que es, lo sé también. Tienes que tener muy claro el final del camino para aguantar todo eso. Entonces, ¿de dónde nace esa visión de Sego Finance? Bueno, pues realmente yo siempre he sido muy emprendedor. Desde muy, muy joven, pues tenía ideas, ocurrencias y demás, y quería pues montar pequeños negocios. Y bueno, pues la realidad es que en esos años España pues estaba en una crisis muy grande a nivel financiero, a nivel empresarial. Estamos Eh, hablando del 2011. ¿De qué año un estamos poquito hablando? antes, 2008, Vale. 2009. Ujú. Yo fundo la compañía finales de 2010, principios de 2011, pero bueno, ya años atrás, incluso más pequeño que eso, pues ya había intentado montar cosillas, pero bueno, en esos años que yo ya empiezo a tener, pues eso, 18, 20 años, intento de manera real ver si tiene sentido montar algunas de las ideas que se me iban pasando y que yo creía que podían triunfar en mercado. Y bueno, pues la realidad es que mi madre se encuentra en paro, pues con una edad en la que ya es difícil reincorporarse, de hecho nunca volvió a conseguirlo. Nos encontramos económicamente en un modo familiar complejo y difícil. Y bueno, pues mi familia, para bien o para mal, pues no tiene los recursos para ayudarme a montar esas empresas, esas ideas, esos negocios que se me pasaban por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente dándole vueltas a esa situación, a cómo puedo financiarme, cómo puedo hacer realidad el montar una empresa. En esos años en España, además metidos en esa crisis, había cero ayudas públicas. Los bancos, pues el grifo estaba más que cortado. No había fondos, el venture capital no existía en España como tal, startup no
no existía. O sea, coge los periódicos de antes de 2012, no existía No. la palabra startup en ningún lado. Bueno, pues era muy complicado arrancar, ¿no? Nadie invertía en una empresa, y mucho menos de Internet. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió montar una página web en la que pudiera unir a personas que, como yo, que tuvieran ideas empresariales con personas que tuvieran capital. Entonces, pues de esa manera nació lo que hoy en día es Sego Finance. Y bueno, pues la realidad es que al principio pues acudí a inversores que eran relativamente conocidos en esos años, que habían invertido pues en lo que eran las empresas de Internet esos años, que eran 20, que era el Facebook español, y habían invertido en Idealista y en estos portales y demás, de mucho éxito, que ya por entonces ya empezaban a ser conocidos. Y cuando les contaba un poco lo que era este germen de Sego, que en esos años yo lo llamé socios inversores, pues me decían que nadie iba a invertir por Internet. Y claro, ahora mismo parece una locura, han pasado solo 14 años, pero en esos años nadie invertía por Internet. La gente tenía miedo a que le copiasen una tarjeta por Internet. Es que ni siquiera la gente terminaba de comprar por Internet. Compraban muy poquitas personas, ¿no? Entonces, invertir pues era muy complicado. Y bueno, pues yo sí tenía la convicción de que la gente iba a invertir por Internet. Entonces, ignorancia, atrevimiento, lo que fuera, me llevó a hacerlo, a no hacer caso, a montarlo y a tirar para adelante con ello. Y entonces, pues bueno, la realidad es que tuve la suerte de ir encontrando un muy buen equipo que me ha ido acompañando, que se ha quedado en la compañía, porque hemos tenido muy poquita rotación. Y, y que gracias a ese equipo, pues la empresa es lo que es hoy en día. Entonces, bueno, me han acompañado por el camino las personas adecuadas, en los momentos adecuados, y esa ha formado parte de esa suerte que yo considero que he tenido de poder llegar Sego hasta aquí. Muchas veces yo veo el pequeño monstruo, porque al final es algo pequeñito, pero bueno, el pequeño monstruo que hemos conseguido montar, y sí que, si te soy sincero, no sabía ni cómo volver a montar algo así. O sea, no sé ni cómo hemos podido llegar a una empresa tan grande, con tanta gente. Ahora somos, pues no sé, 30 y pico trabajadores. Bueno, una compañía que factura pues, millones de euros y que mueve pues cientos de millones de euros. Y bueno, pues la realidad es, la clave ha sido el equipo. Ha sido encontrar un buen equipo, la verdad. De acuerdo que la clave de todos los negocios es encontrar un equipo que acompañe esa visión que tuviste desde un inicio. Para la audiencia que entiende un poco más, para entender más qué es SEO Finance, entonces al final hablas de, a través de Internet, traer socios inversores, así se llama la empresa, inversores que conectaran con ideas de emprendimiento. Entonces, básicamente un marketplace que conectaba inversores con un capital con emprendedores que tienen ideas pero no tienen capital. Y básicamente hacer esa conexión. Pero lo hacías, eran como inversiones, como hablabas de medios de pago a través de Internet. Se podía hacer una inversión a través de un pago con tarjeta de crédito, hablando de un mínimo de qué cantidad. En los inicios no, en los inicios poníamos en contacto al inversor interesado con el emprendedor. Luego al poco ya empezamos a poder trazar el dinero a través nuestro. Utilizábamos plataformas como un PayPal de turno, y ahora utilizamos pasarelas de pago que directamente están pensadas de banco, que están pensadas para ello, ¿no? Sí, nosotros actualmente somos como una especie de marketplace en el que operamos en 5 mercados. Seguimos invirtiendo en Venture Capital, invertimos pues hasta 5 millones de euros por compañía. Entrando en el capital de las mismas, pues pyme innovadora, pyme tecnológica, hacemos pre-IPO, compañías que salen a bolsa, etc. Tenemos otra línea que es de factoring. Aquí pues competimos con la banca tradicional. Compramos factura de pyme que trabaja con multinacional y pagamos al momento, y nosotros esperamos esos 90 días, 70 o 120 días a cobrarla. Tenemos real estate, también estamos invirtiendo en inmobiliario. Invertimos también en cultura, lo que es cine. Estamos invirtiendo en películas y demás. Después tenemos una pata de tradicional, también, que invertimos, pues tenemos fondos de inversión, planes de pensiones, Unilink, etc. Entonces, bueno, pues al final la compañía se ha hecho una mini banca de inversión, por así decirlo, ¿no? Tenemos más de 40.000 inversores, tenemos
grandes patrimonios invirtiendo con nosotros. Tenemos grandes bancas de inversión, algunas norteamericanas, también nacionales. Y bueno, pues actualmente yo creo que somos unos de los principales referentes en todo lo que es inversión alternativa. ¿Cómo fue enfrentarte? Estoy pensando en el mundo financiero, que es a veces tan burocrático, tan dinosaurio, decimos también los bancos, eh, que lo siguen siendo y todavía se siguen rompiendo esas barreras y va muy acelerado, pero falta muchísimo. Estamos hablando del 2010. ¿Cómo, cómo haces para enfrentarte a ese mundo dinosaurio de las finanzas? Cuando hablabas de la idea innovadora, Internet, que hablaste lo complicado que es, pero es que no solo eso, el sector en donde te estás desarrollando, muy, muy difícil. Sí, a ver, la verdad que no fue algo sencillo. Nuestros recursos pues, eran muy limitados versus los recursos que podían tener las entidades financieras. Pero bueno, la realidad es que también nos lo pusieron fácil, ¿no? Las entidades financieras al final son estos monstruos, como hablamos antes de la educación, ¿no? Pues son similares, ¿no? Son monstruos que no han cambiado en medio siglo o algunos en siglos incluso. Siguen ganando dinero de la misma manera y su personalización es muy limitada, ¿no? Entonces, em, bueno, pues al final nosotros también recogimos un descontento que hay en la sociedad, ¿no? En nivel de empresas a la hora de financiarse, en nivel inversor también, y eso nos ha permitido también tener un hueco. Evidentemente con el banco es muy difícil competir, sufrimos mucho compitiendo con el banco, tanto a nivel de precios como a nivel de recursos, como a nivel de presión, ¿no? Vemos como clientes muy buenos son presionados por el banco para que no trabajen con nosotros. Entonces, bueno, pues al final, eso a la inversa, pues nosotros no tenemos esa capacidad de presión ni nos gustaría tenerla. Entonces, ese lobby también, ¿no? que ejercen en muchas situaciones, pues es una pelea completamente desigual, ¿no? En la que el único ganador, evidentemente, son ellos. Mm, Tampoco creo que nosotros les vayamos a hacer especialmente daño, porque la realidad es que su mercado es inmenso, ¿no? Es un océano entero y el nuestro es un charco. Pero bueno, la realidad es que creo que sí que tenemos todavía muchísimo margen de mejora. Nuestras estimaciones es seguir creciendo a este ritmo. Vamos a seguir doblando el negocio año tras año. Y bueno, pues poco a poco estamos empezando a colaborar con algunas entidades. Estamos trabajando ya con algunos bancos nacionales. Con banca de inversión ya llevamos años, fueron los primeros en dar el paso. Pero bueno, banco comercial nacional, estamos empezando también ahora a trabajar con ellos y a intentar que no nos vean como un competidor, porque realmente nosotros para ellos no lo somos, somos un complemento. Ellos para nosotros sí, porque evidentemente una empresa lo primero que acude es al banco. No va a acudir nunca, una empresa acude al banco, cuando el banco no le da más es cuando acude al alternativo, ¿no? Entonces, en ese circuito el banco siempre tiene ganas de ganar. Además, son modelos en los que usualmente el banco es más barato que nosotros, ¿no? Al final nosotros tenemos que, es un inversor, ¿no? Tienes que remunerar al inversor, ¿no? El coste del capital del banco es muy diferente al del inversor. Entonces, bueno, nunca le vamos a, en ese sentido, a quitar un cliente al banco. Evidentemente el banco sí es el que nos los quita a nosotros, pero bueno, aceptamos esta parte del juego y el banco empezó a entenderlo. Que es un tema de competencia, ¿no? Yo estoy pensando como Mm, empresario emprendedor, me acerco primero al banco porque es más barato, lo acabas de decir, no porque Claramente. tenga mayor Mm, confianza. La hay un poco, pero La hay si tú me también. vas a decir que Sego Finance me cobra una tasa de interés anual, me lo invento, del 3% y el banco me va a cobrar 5%, me voy a ir con Sego Finance. Esto está Totalmente. clarísimo. O sea, es un tema de competencia. Totalmente. Entonces, está claro que el capital que puede conseguir los bancos, porque al final es de sus acreedores, lo coge, te lo presta, sabemos el juego de los bancos, te lo puede prestar a una tasa muy, muy baja porque no le Bajísima. paga nada al mortal Eso como es. yo, como tú, y puede utilizar ese dinero para prestárselo a alguien más. Tú no, y es lo que estás explicando, de que el inversor está esperando un retorno que es Eso es. superior a ese que te puede dar el banco. Al final es Eso el es. coste de adquirir ese dinero y se vuelve un tema de competencia. Sí. Entonces, de acuerdo, ahí entendiendo la magnitud que tienen el poder, la magnitud, los océanos que dirigen los bancos y lo difícil, por eso la pregunta, pero creo que irá poco a poco migrando, falta muchísimo, pero irá poco a poco Sí, migrando y que ese charco se vuelva cada vez más un lago. esperemos que sí. A ver, en otros países todo lo que es la financiación alternativa, la inversión alternativa,
incluso ya supera la financiación bancaria, ¿no? Y no estamos hablando de países poco desarrollados, ¿no? No caigamos en esa trampa. Estamos hablando de Ujú. los países más capitalistas y más punteros del mundo, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, a España, como siempre, todo llegará un poco más tarde y posiblemente un poco peor, pero llegará. No me cabe ninguna duda. Entonces, al final es normal, las empresas necesitan de ganar músculo financiero, de ganar competitividad y para ello necesitan de tener mayor capacidad o mayor capital disponible para poder acometer las inversiones necesarias para poder crecer más rápido. Entonces ahí es donde el banco, al final, por un tema de riesgos, no va a poder estar, no va a poder acompañar esas inversiones y donde el capital alternativo es donde vamos a estar posicionados para que cuenten con nosotros. ¿Cómo haces para sobrevivir, por llamarlo así, 8 años del desierto de la muerte? Sigo insistiendo en esa palabra porque es tan Mm. cierta, eh, y así es conocido el mundo del emprendimiento. Hablaste de 8 años y hablaste de, al inicio, no tienes inversión propia familiar para poder sustentar esto. Entonces, Mm. ¿cómo haces para sobrevivir, aguantar con esta visión clara de la que ya nos has hablado, Mm. y esa convicción de la solución buena que tenías en manos? Aguantar 8 años, me imagino que, como decimos en el mundo de emprendimiento, quemando dinero, Ujú. por llegar a esa visión. Entonces, hablas de 2010, no hay startups en el medio, no se habla de startups, la gente no confía en esto porque no lo conoce, no sabe cómo funciona. Esto empieza en Silicon Valley, pero no ha llegado a Europa, no ha llegado a España, mucho menos. Eh, entonces, hablas de, inicialmente te acercas a este fondo de inversión, de los primeros en España, ellos hacen una inversión y ahí arrancas, pero ¿cómo Mm. haces para que 8 años entre capital para poder Mm. desarrollarte? No, o sea, el fondo no invirtió porque no veía la posibilidad de que la gente fuera a Esto no invertir lo por había internet. entendido. Sí, sí, no, O no, sea, no no invirtieron invirtió. porque Bueno, no. entonces más la pregunta, ¿cómo Sí. vives? Bueno, pues al principio como un emprendedor, trabajando desde casa con un ordenador, cuento con una inestimable ayuda de un amigo que decide parar sus estudios para poder ayudarme y hoy forma parte de la plantilla del equipo, fue el primer trabajador, obviamente. Y bueno, pues con muchas ganas, a modo divertimento total, la verdad que nos lo pasábamos muy bien. Nos bajábamos pues, a la piscina con un portátil y, bueno, pues con filosofía íbamos sacando adelante la compañía como podíamos, con muchas decepciones por el camino, como es obvio, pero bueno, siempre con esa convicción, ¿no? De que lo que estábamos haciendo primero tenía sentido y que confiábamos en que esto más tarde o más temprano iba a triunfar. Entonces, bueno, el camino se nos hizo mucho más largo de lo que habíamos pensado inicialmente, pero bueno, fue mi carrera empresarial realmente, ¿no? No la hice en la universidad. No me tiré 8 años en la universidad, pero al final me tiré 8 años intentando sacar una empresa adelante. Y bueno, pues a ver, en el momento que estás ya metido en faena, es que tampoco tienes más opción que seguir. O sea, ya una vez tienes el barro hasta el cuello, ¿qué haces? Lo fácil a lo mejor es abandonar, pero bueno, lo divertido era seguir. Entonces, pues bueno, realmente la empresa perdía mucho dinero al principio, lo conseguimos salvar gracias a que inversores de la propia plataforma, cuando empezamos a cerrar muchas operaciones, decíamos, "Jo, esto es real, la gente está invirtiendo a través de nuestra página, ¿no?". Y pusimos socios inversores en socios inversores, que es como se llamaba antes, y bueno, pues pedíamos 100.000 euros, en 3 días conseguimos los 100.000 euros y bueno, pues con eso nos dio vida. Al año Que siguiente, lo pues hicieron a través de como crowdfunding. sí, como si fuera un crowdfunding, Ujú. entraron 5 inversores y bueno, pues a través de esos 5 inversores pues salvaron la empresa o la dieron vida a la empresa. Y bueno, pues poco a poco fuimos financiándonos, dando acciones de la compañía. Entonces, con eso la empresa fue creciendo y fue llegando hasta el pequeño monstruo que es hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido con esa suerte de contar con gente que nos apoyó desde el inicio
a ver, yo el primer plan de negocio que hice de la compañía, la empresa iba a vivir de publicidad. Actualmente ingresamos 0 € de publicidad y, bueno, no actualmente, es que creo que en estos 14 años hemos ingresado 0 € de publicidad, o sea que no hemos cumplido nada de lo que decíamos que íbamos a hacer, pero bueno, Que forma esto pasa parte, mucho, ¿no? Es parte del business plan que está muy bueno, bien escrito y guardado en tu ordenador y luego no pasa nada de totalmente. lo que está escrito. La idea de negocio en tu cabeza es maravillosa, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que todo va más lento, todo es más difícil, todo cambia cuando te das de bruces, ¿no? Con el mercado. Pero bueno, la realidad es que vimos otras alternativas, vimos otras opciones. Mm, Ha habido, como decía, años muy duros, pero la realidad es que siempre pensábamos que el año siguiente iba a ser mejor. Si en algún momento viéramos que, oye, es que esto va a peor, pues a lo mejor habríamos tomado la decisión muy razonable también de decir, pues mira, es que esto no tiene sentido continuar con esto, ¿no? Pero la realidad es que siempre hemos pensado, aun cuando estábamos completamente hundidos como compañía, una compañía quebrada, porque nos mirases como nos mirases, estábamos quebrados, hemos pensado, bueno, el año que viene va a ser mejor que este. Tiene todo el sentido, vamos a seguir, vamos a crecer. O sea, siempre teníamos esa expectativa de crecer, crecer y crecer. Entonces, bueno, la verdad que la mentalidad ha sido muy positiva y bueno, pues quizá eso nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos hoy. Que sin duda forja mucho tu mentalidad, todo este camino del Valle de la Muerte, ¿no? Lo que estás compartiendo ahorita, el hecho de pasar por situaciones tan duras, estar quebrado Ujú. literalmente, veas donde lo quieras ver, estás quebrado, te da esa fortaleza mental de decir, es que peor que esto ya no puede estar y el próximo año estoy mal, pero no peor que el Mm, anterior y entonces sigo y Sí, sigo y sigo y sigo y así mm, vas 8 sí. años escalando. Siempre piensas que has tocado fondo, luego te das cuenta que puedes tocarlo un poquito más, luego un poquito más, pero bueno, siempre tienes esa esperanza de que la cosa va a cambiar. Yo, eh, a ver, realmente he pensado en algún momento que la compañía no iba a sobrevivir. Pues a ver, hombre, siempre ha estado ahí, ¿no? El saber que era una posibilidad, pero realmente nunca lo he contemplado como algo real o inminente. Siempre y hemos estado muchas veces o sea, sin dinero en caja, o sea, de decir, a ver cómo salvamos esta situación y este mes, y los hemos salvado siempre. O sea, la realidad es que ni siquiera en esos momentos, o sea, quizás si hubiese pensado de otra manera, pues la compañía habría quebrado, ¿no? Pero como siempre hemos pensado que se podía salvar, lo hemos intentado y lo hemos salvado. Entonces, bueno, yo creo que al final es importante también ser honesto, contarle la situación real a los accionistas o a los posibles nuevos accionistas. Y oye, pues hay mucha gente que no lo entiende o no quiere modelos que todavía no habían alcanzado, no alcanzan esa madurez. Pero ha habido otros accionistas que han dicho, oye, pues lo que me estás contando tiene todo el sentido, ¿no? Y oye, pues esto es una etapa más y también lo veo así y nos apoyaron y gracias a ellos estamos hoy aquí. Que de lo que estás compartiendo y es en mi experiencia la importancia de ser completamente transparente siempre y de comunicar constantemente con la gente que ha confiado en ti, que ha apostado en ti, en este caso estos inversores, ¿no? Porque al final han confiado en ti, o sea, en un inicio, Totalmente. empezamos por ahí, y luego en esa confianza quiera que no debes unos resultados a estos inversores que lo están haciendo por adquirir unos resultados, unos beneficios. Pero el hecho de que no te escondas, de que seas comunicativo, de que enfrentes los problemas, valga la redundancia, de frente y haciéndole frente y diciendo, "Mm, estas posibilidades tenemos de resolver y ser creativo en Ujú. las formas de resolver, creo que genera muchísima confianza y permite tener un equipo, bueno, no solo equipo de trabajo, sino equipo de socios inversores que te permiten salvar estas situaciones. Pero quiero Mm. reforzar la importancia de comunicar correctamente y de ser honesto y transparente siempre con esta gente. Totalmente. Con gente además que no conoces, porque al final es gente nueva, joder, que te están dando una de las cosas más valiosas que puede tener una persona son sus ahorros. Hay muchísimo esfuerzo detrás y hay muchísimas ilusiones también en los ahorros de cada uno, ¿no? Entonces,
te está confiando sus ahorros, ¿no? Em, Hay que ser realista de la situación. Y siendo realista se consigue mucho más que siendo especialmente optimista. Porque muchas veces a nosotros nos pasa. Nosotros ahora estamos en el otro lado de la historia, ¿no? Que es el de invertir. Y muchas veces nos vienen, pues nos vienen emprendedores con algo que están ahora mismo arrancando, que no tiene clientes, que no factura, ni siquiera tiene desarrollada tecnología. No, yo el primer año voy a hacer 2 millones de ingresos, y el siguiente 8, y el siguiente 16, y el siguiente 412. Y dices, a ver, es que no voy a invertir aquí ya. ¿Por qué? Porque no lo veo realista, es que no tengo por dónde cogerlo. Pero si me dices, oye, el primer año voy a perder 200.000 euros, y el siguiente voy a perder 350, y el siguiente vuelvo a perder, pero ya ciento y pico, y el siguiente, y dices, oye, y en 4 años le doy la vuelta a esto. Y dices, mira, pues a lo mejor no son 4, a lo mejor son 6. Pero tiene sentido lo que me está diciendo. Tiene sentido. O sea, yo sí veo realista este modelo de negocio. Entonces, bueno, yo creo que es importante compartir lo que estás viendo. Y también porque es importante, la empresa como la vida, los accionistas, no dejas de estar casados con ellos también. O sea, es gente que va a estar muchos años contigo. A una persona le dices que el año que viene vas a facturar 1.000 millones y vas a repartirle 100 millones de euros, el año que viene te va a fundir el teléfono como eso no se cumpla. Entonces, eh, yo no quiero tener esa relación con alguien. Entonces, yo quiero tener una relación que sea honesta, que la visión sea mutua. A lo mejor tienes una persona que te dice, yo esto quiero invertir aquí para que lo vendas el año que viene. Mira, pues que a lo mejor pues no es tu empresa. Habrá otra que a lo mejor el año que viene se quiera vender al mejor postor. Pero la realidad es que nosotros tenemos otro modelo, y es un modelo a largo plazo, y es un modelo en el que queremos construirlo de esta manera, en el que no todo vale para hacer negocio, en el que, oye, pues somos personas, nos gusta tratar con personas, nos gusta hacer las cosas bien. eh, y bueno, pues no nos gusta a lo mejor quizás es una tontería, un negocio sin escrúpulos, ¿no? Sabiendo que eso tiene una repercusión negativa para otras personas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esa persona no tiene match con nosotros, por mucho que diga, oye, pero yo te pongo el millón que te hace falta. Y no, es que no me hace falta ese millón realmente, me hace falta otro millón diferente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ser realista, contarlo como lo ves, y estoy seguro, a nosotros nos ha pasado así, que vas a encontrar gente que realmente va a convivir con ese tipo de filosofía y de idea. Es curioso porque eras tú una startup, ya no diríamos que eres, porque ya no necesitas capital, eres rentable, entonces le podemos decir ya es más una Empresa. empresa, una Ujú, compañía, más que una startup, y este tema de growth y mm, gastar, quemar para poder tener ese crecimiento exponencial. Esa etapa ya la pasaste, te transformaste, que es lo normal, y ese es el éxito que has tenido, que es aguantar todo ese valle de la muerte que anteriormente hablamos de 8 años. Ten- hace poco un emprendedor está empezando, quería compartir esto contigo y a ver que me digas tu punto de vista. Ya te digo yo lo que pensé en ese momento, y por eso lo saco a la luz aquí. Pero ya que te estás dedicando también a emprender en diferentes startups, em, hace poco un emprendedor me decía, bueno, estoy empezando este proyecto. Bueno, tengo 2 años de haber empezado este proyecto. Realmente lo empecé porque me apasiona tal y veo aquí una posibilidad. Y como lo veo es en 3 4 años poder hacer un exit y ya dedicarme a otra cosa. Y escuchándolo, en mi cabeza me saltó una alarma gigante de decir, pero ¿por qué estás hablando de un exit cuando estás empezando el proyecto? Me estás diciendo que has tenido que pivotear estos 2 años, que no has encontrado realmente la fórmula, pero que te apasiona, pero que en 3 años te quieres salir haciendo un exit, haciendo millones de millones, metiéndote a la bolsa para dedicarte a otra cosa. Entonces, en mi cerebro fue como totalmente contradictorio. Si esto te apasiona, ¿por qué te quieres salir? Uno, ¿por qué estás pensando en un exit? ¿Y por qué estás pensando en meterte millones de millones? Entonces, yo como inversor, que no lo soy, o bueno, sí lo soy, pero no en esta específica o no individual, sino en fondos, eh, a mí ahí me salta una alarma gigante, y lo compartí hace poco con otra persona que se dedica a invertir en startups y me dijo, no, bueno, es un poco normal, todo el mundo anda buscando su exit, pensando en esa salida o la salida a bolsa, y de cómo hacen el sueño de hacer muchísimo dinero. Pero entonces la discusión se transformó con esta otra persona de,
Pero entonces el sueño es hacer mucho dinero, no es el sueño de una visión de un Mm. producto A ver, que yo... cambie la vida de las personas o que sea fructífero, próspero Mm. y que mejore la humanidad, por llamarlo así. A ver, yo coincido contigo en que es una contradicción. Sí que para mí, digamos que es un poco, dime lo que deseas y te diré de qué careces, ¿no? Es decir, una persona que quiere un exit, que quiere vender la compañía, evidentemente está en un mal momento de la compañía. Yo, evidentemente, en esos años de travesía por el desierto, por el Valle de la Muerte, eh, llegaba alguien y me decía que compraba la empresa, vamos, o sea, se la llevaba andando de rodillas al otro lado del mundo, pero es lógico Que es otro tema, porque porque es alguien acercándote a decir, mira, yo te compro tu compañía porque me te encanta. compro por lo que Venga, sea, yo lo dices, analizo. Si a mí alguien viene y me toca la puerta al claro, podcast ahorita y me dice, te lo compro por hoy, por 10 millones de euros, lo vendo con los ojos claro. cerrados, está clarísimo. Dices, Pero no lo oye, estoy pues buscando. en una situación muy compleja, el que alguien te quite ese marrón de encima, pues oye, es idóneo, ¿no? La carta a los Reyes Magos, la realidad es que, bueno, pues eso luego no Sí. existe, ¿no? Luego pasas por otra etapa de la vida, ¿no? Cuando quizás ya la conviertes más en empresa y la empresa es rentable, pues estás a gusto con ella, ¿no? Es decir, ya no buscas esa venta de la compañía. ¿Por qué la vas a buscar si la compañía está yendo estupendamente, está creciendo ordenadamente, estás haciendo lo que quieres? Al final, con dinero o sin dinero, algo vas a tener que hacer en tu vida, ¿no? Entonces, oye, yo al final no me imagino una vida mejor que la que tengo ahora mismo. Entonces, yo en ese sentido creo que también va mucho en las propias etapas. A ver, evidentemente es un negocio. Llega alguien y dice, oye, te compro esto por 10.000 millones y dices, esto no lo vale 10.000 millones, pues evidentemente se venderá, pero la realidad es que eso tampoco ocurre. Es decir, al final tampoco ni el que compra es tonto ni el que vende lo es. Entonces, la vida continúa. Entonces, bueno, a ver, yo es verdad que muchos emprendedores de inicio piensan en montarlo para vender. Para mí es una idea equivocada. Nosotros siempre desde el principio lo montamos para hacer algo grande, para hacer, bueno, de hecho Sego tiene diferentes líneas, ¿no? Podíamos haber, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Podíamos haber hecho una lancha de estas neumáticas, ¿no? Como las que te cruzan el estrecho a toda velocidad y habernos especializado solo en una vertical y tendríamos una vertical súper rápida, súper efectiva y súper profunda. Y la realidad es que hemos decidido hacer un portaaviones. Pues construir un portaaviones vale infinitamente veces más que construir una lancha. ¿Es más lento de inicio el portaaviones cuando arranca que la lancha? Efectivamente. ¿Pero qué llega más lejos? Llega mucho más lejos el portaaviones, que es más resistente el portaaviones. Entonces, nosotros al final hemos lanzado un negocio que tiene 5 negocios en uno. Pues tenemos, al final, nuestro negocio de venture es independiente a nuestro negocio de fondos, que a nuestro negocio de inmobiliario tienen equipos independientes, tienen cuentas de resultados independientes y al final son 5 negocios en uno. Entonces es un poco locura también lo que hemos ido construyendo. Pero la realidad es que nos ha funcionado muy bien. Pero esa es una mentalidad que teníamos de principio de hacer algo muy grande. Quizás otras personas, otras compañías que han dicho voy a hacer algo muy específico y lo voy a vender, pues desde luego este no es el camino. Te podrías haber ahorrado muchísimo dinero en desarrollar y tiempo en desarrollar tantas áreas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, luego el mercado pues pone a cada uno en su lugar y esto no quiere decir que el que piense una manera es la acertada y el otro no, porque mucha gente monta para vender y le sale estupendamente bien, otros no, y a la inversa. Entonces al final yo creo que es importante que lo que hagas lo hagas bien y te acompañe un poco la suerte también. Sí, que lo miraba más como un tema de mentalidad, como un Mm. tema de qué tan fuerte estás mentalmente para aguantar 8 años ese valle de la muerte. 8, 5, 3, 10, Mm. 15 años. Pero si tu objetivo desde el principio es vender, creer, Mm. creo la palabra, que tu mentalidad ya viene con cierta ansiedad de querer un objetivo de venta, no Mm. de la realización del proyecto en sí. Sí. No, a ver, totalmente. Pero bueno, yo, ya te digo, en los años iniciales, o sea, el estar preparado o no, que decías ahora, ¿no? Para lo que se te viene encima, o sea, yo creo que realmente nadie está preparado al uso, ¿no? Yo cuando monté la compañía no me imaginaba, evidentemente, un sufrimiento tan grande en el inicio, ¿no? Yo veía amigos míos que empezaban a trabajar en multinacionales y veía como a las 3 de la tarde un viernes se les caía el boli, como quien dice, y desaparecían de ahí y el fin de semana pues era salir a tomar algo, a conocer gente, a divertirse
Y digo, joder, es que yo Y tú preferiría esa trabajando. vida a la que tengo yo ahora mismo, ¿no? Es decir, de estar aquí pringao el fin de semana pensando. Yo, Y de hecho, sin ahí dinero, claro. pegué una Tienes que estar evolución, ¿no? De solo. decir, era una persona quizá, lo que yo decía, poco madura, a ser una madurez extrema, ¿no? Porque yo, ya con veintitantos años, ya no me gustaba salir de fiesta, no me gustaba emborracharme, no me gustaba beber alcohol, no me gustaba nada de eso porque decía, es que no puedo pensar. O sea, necesito estar con el pensamiento, con la cabeza libre en ese sentido, necesito estar enfocado en lo que realmente ahora mismo es mi responsabilidad, que es la empresa, ¿no? Entonces, yo vi como yo pegué una maduración, por así decirlo, que mis amigos todavía no habían dado en ese sentido, ¿no? Es decir, sus preocupaciones lógicamente eran otras. Y yo decía, joder, qué envidia, ¿no? El poder llegar el fin de semana o las vacaciones y irte tranquilamente sin tener que estar con todo este muerto a la espalda, ¿no? Evidentemente ahora mismo no me cambio por ninguno de ellos, ¿no? En ese sentido, es decir, mi vida ha dado un salto, ¿no? Pero el llegar hasta ese salto, la realidad es que ha sido muy duro. Entonces, yo sé que eso pesa muchas veces. Yo sé que mucha gente ve esto y dice, ¿yo para qué voy a estar aquí sufriendo sin dormir, con taquicardias, con estrés, con lo que sea, pasándolo mal? Cuando puedo entrar en otro trabajo, puedo entrar en un funcionariado, como quien dice, que no tiene por ser público, también lo existe en la empresa privada, en la gran empresa privada, y me quedo aquí, que nadie me pide responsabilidades, que nadie me molesta, que yo cobro mi salario, me voy a mi casa, y vivo tranquilamente. Pues yo lo entiendo, porque muchas veces te puede sobrepasar toda la parte del emprendimiento. Yo, por mi carácter, evidentemente, digo, joder, qué envidia, ¿no? La realidad es que no, o sea, siempre he preferido estar donde estaba, y si no, pues evidentemente me habría ido, pero sí que tenía ese punto de ver que quizás esa vida era mucho más sencilla que la mía, ¿no? Y decía, joder, eh, es duro, ¿no? Es decir, es duro que te estés esforzando muchísimo y que estés tal y las cosas no salgan. Bueno, yo la verdad que no, aquí no puedo decir nada porque sí que he tenido esa suerte de que las cosas al final han salido bien. Pero yo entiendo mucha gente que haya pasado por emprendimiento, que hayan salido mal, que no quiera volver a recorrerlo, que su experiencia haya sido muy negativa porque realmente tiene un coste personal que difícilmente lo tienes en otro tipo de situaciones de trabajo, Sí, ¿no? personal y emocional. Emocional te Emocional, destruye. todo, y bueno, pues ahí hablábamos antes, ¿no? De fracaso o no, y el tema mental y cómo afecta a cada uno. Y yo sí puedo entender que, aunque yo eso no lo haya experimentado, yo sí puedo entender que otras personas su experiencia haya sido así. Y yo por eso, la verdad que valoro muchísimo cualquier persona que emprenda, o cualquier persona que haya emprendido en el pasado, aunque no haya llegado a donde esa persona quería llegar. La verdad, porque valoro el atrevimiento, la valentía, pero valoro porque sé que el esfuerzo que hay detrás es inmenso. O sea, muchísimas que la gente, de verdad, que no ha emprendido, no es consciente del peaje personal que hay en un emprendimiento. ¿Y no te causa? Tengo 6 años de vivir en España. He hecho empresa en España. Salí ahora en enero de la que venimos a fundar. Y no te causa cierta como, no sé qué palabra utilizar aquí, pero es el hecho de que muchas veces se ve a la empresa o a los empresarios como el malo de la historia cuando cuando genuinamente has pasado por ese valle de la muerte, que es literalmente el valle de la muerte, en donde sacrificas física, mental y emocionalmente todo para, lo dijiste tú, para no dejar de pagar nóminas de lo que sea, pero digamos 30 personas, porque reconoces que tienen otras responsabilidades, tienen familia, tienen sueños, y tú también los tienes, Ujú. pero te estás haciendo responsable porque tú crees y tienes una visión en algo, ellos creyeron en ti, es recíproco, ¿no? Pero a veces me parecía, no sé si la palabra es injusto, que muchas veces, sobre todo en un país un poco más de temas funcionarios, como hablabas antes, como puede ser en una generalidad de España, se critique mucho a la iniciativa privada, al empresario, al emprendedor, que no se le reconozca como ese, creo yo, esta palabra fuerte, héroe, dando trabajo a la gente.
A ver, desde luego es muy injusto. Eh, yo creo que al final viene de personas muy ignorantes. Evidentemente duele cuando viene desde áreas de gente que te puede estar representando, ¿no? Como pueden ser desde gobiernos y demás. Duele mucho, ¿no? Duele mucho que puedan englobar primero a todos los empresarios, ¿no? Como gente malvada que no piensa en el trabajador, como gente que está sacando beneficio a costa de los trabajadores y demás, porque son luchas del pasado, son luchas políticas del pasado Mm. que no tienen nada que ver con la actualidad, ¿no? Que no quita que haya empresarios, evidentemente, que no lo estén haciendo bien, pero no creo que sea una realidad. La verdad, yo no los he conocido. No creo que sea una realidad. Tampoco creo que desde esa ignorancia, que evidentemente, pues como nunca se ha recorrido este camino y existe esa leyenda urbana, ¿no? De que el empresario es rico y vive a Es que costa del sí, resto, correcto, esa imagen. pues no se tiene la realidad del asunto. Y es que en muchos casos montar una empresa implica el poner capital propio, implica una serie de riesgos, implica una serie de responsabilidades muy duras y al final todas las empresas nacen con el objetivo de intentar ser rentables el día de mañana, ¿no? Porque tiene que ser así. Y todos esos empresarios que no lo consiguen es dinero que pierden ellos, que ningún Estado ni ningún trabajador le va a devolver. Oye, toma, me pagaste estas nóminas durante estos años, te lo devuelvo. Es un dinero Ojalá. que ha perdido de su bolsillo, ¿no? Pero cuando tiene cierto beneficio, se le exige más, ¿no? Es decir, no te puedes repartir 100.000 euros porque esto corresponde a los empleados que son los que han generado ese beneficio. Bueno, a ver, en parte, vale, sí, los empleados lo han generado y por eso hay que ser justos con ellos. Hay que, según va creciendo las compañías, hay que ir, yo creo que revisando y hay que ir siendo cada vez más generosos cuando la empresa lo vaya permitiendo. Creo que son un pilar fundamental de las compañías. Pero desde luego hay que entender también que el empresario que la actividad empresarial tiene que ser rentable para los que quieran recorrerla. Porque si no va a haber el día de mañana emprendedores ni empresarios en el país que quieran hacerlo. Y eso sería una noticia muy mala. Claro, es generación de empleo, Ujú, o sea, lo más totalmente. básico, ¿no? No solo eso, pero es generación de empleo, es pago de impuestos. O sea, las nóminas que Totalmente. tú pagas, el 50% va para el Estado. O Todo, todo. sea, tú Todo. trabajas para el Estado, perdón, Sego No, Finance, yo tu mayor completamente. empleado es el Estado. Completamente. Nos gastamos una pasta, evidentemente, en gastar impuestos, en pagar impuestos, que, pues bueno, pues se pagan, ni lo pensamos ni lo discutimos. Em, pero bueno, la Correcto, son verdad, las partes, yo estoy de acuerdo contigo, tú ya sabes las reglas del juego, y yo ya las sé está, también estando aquí, y se paga y ya está, y no se ya discute. está. Pero es un poco el reconocimiento de que muchas veces veo en una generalidad otra vez, en ciertos grupos, ese empresario como el malo de la historia, el ambicioso, el que quiere hacer dinero, el que no quiere repartir, Es, un- y es es el. frustrante que la gente lo vea así. Se intentan en muchos casos traer, pues ya te digo, temas políticos de hace 100 años, de la lucha contra el patrón y contra el explotador y demás, al mundo actual, ¿no? Entonces no deja de ser una forma de promover ciertas ideologías y de ciertas, bueno, de buscar también ese enfrentamiento social que al final les permite mantenerse en el poder político. Entonces, o sea, yo no entro a valorar las posibilidades políticas actuales, pero bueno, sí creo que es desafortunado porque no es real y mucha gente sí se está pensando, ¿no? Y tiene ese concepto todavía, ¿no? Y si hay algún empresario que está haciendo las cosas mal, que no está pagando a los empleados o que no está pagando los impuestos, pues que caiga toda la justicia sobre él. O sea, si nadie lo quiere más que los propios empresarios y que toda la gente que realmente cumplimos nuestras obligaciones, ¿no? Pero bueno, el decir que es una generalidad, que son ricos y que viven a costa de tal, pues es una tontería, es una ignorancia, ¿no? La realidad es que yo creo que lo que hay es mucho sufrimiento, son personas buscándose la vida como cualquier otro y ya está. Y ni uno es mejor ni otro es peor y tienes de todo en todos los lados. La realidad es que he hecho en falta que quizás haya más apoyo en vez de tanta crispación y tanto enfrentamiento que es para mí equivocado e inútil. Sí, sí, de acuerdo. ¿Has pasado y porque a mí me ha pasado, hago la pregunta, ¿has pasado con los reconocimientos que has tenido ya pasando el Valle de la Muerte, y demostrar que tenías esta visión clara y que funciona y que es rentable? em, ¿Has tenido en algún momento síndrome del impostor?
A ver, evidentemente llega un punto en el que llegas y dices, joder, a ver, como tal, no al uso, pero sí llega un momento en el que te puedes replantear en ciertas ocasiones el decir, joder, yo realmente estoy capacitado, sé hacer todo esto. Es decir, te replanteas muchas cosas, ¿no? El decir, oye, pues merezco o no el estar. Yo te decía antes, ¿no? Digo, yo ahora mismo me dices de montar esto desde cero y no te lo sé montar otra vez, yo creo, vamos. O sea, es que digo, ¿cómo llego hasta aquí? Si es que ni sé lo que hemos recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es verdad que son crecimientos profesionales muy rápidos, evoluciones muy rápidas, con muchos giros de guión y al final, pues muchas veces también, no sé cómo decirte, esto es muchas veces como cuando te vas en avión y te bajas en Bangkok y de repente dices, "Joder, si hace 6 horas o hace 10 horas estaba en Madrid, ¿no? Entonces, ¿estás desubicado? Pues sí, desubicado he estado alguna vez, de decir, ostras. Em, pero bueno, el síndrome de impostor al uso y tal, pues bueno, la verdad es que no, quizá no en mayor medida, pero bueno, yo creo que sí que siempre tienes momentos de reflexión. ¿Qué sueños, qué sigue para Javier? ¿Qué sueños tienes de aquí en adelante con Sego Finance o sin él? Bueno, pues realmente los sueños que tengo es ver crecer a mis hijos. O sea, realmente es lo que más ilusión me hace en esta vida. Desde un punto de vista empresarial, la empresa es un hijo más para mí también, ¿no? Es verla crecer y llevarla hacia donde la queremos llevar, ¿no? Entonces, al final es evolucionar, ¿no? Es estar ahí, es estar en esos momentos familiares y profesionales, ¿no? A mí, pues, oye, si los accionistas deciden el día de mañana que no tengo que seguir al frente de la compañía, pues yo encantado me echaré a un lado y siempre lo mejor que sea para la empresa, ¿no? Pero sí me gustaría vivir, ¿no? El crecimiento de la misma, ver hasta dónde llega y demás, pues eso me hace mucha ilusión y a nivel personal, pues me pasa lo mismo con la familia, ¿no? Es decir, me gustaría, evidentemente, mi sueño es ese, ¿no? Es poder darles un futuro a mis hijos y poder vivirlo con ellos. La verdad que eso es lo que le pediría a la vida. Y lo demás, pues llegará y seguro que ese futuro y demás, pues estoy seguro que será muy feliz, pero vamos, no tengo quizá el sueño de decir, oye, pues ojalá me toque la lotería y con esto no es algo, ya te digo, que me preocupe, o sea, es vivirlo, es estar, es evolucionar y estoy seguro que en esas vivencias, en esa evolución, me irá bien y lo viviremos felizmente si estoy ahí. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues uno tiene 2 años y 4 meses y el otro nacerá en julio. Wow, felicidades por, Gracias. por los dos, Ujú, por el nacimiento del nuevo hombre, ujú. los dos. Sí. Bien, felicidades. Pues, Yo tengo mellizos cumplen 3 años este próximo viernes. Como dices, es el mm, mejor regalo del mundo y los felicidades. mayores maestros. Y los mayores maestros es Sí, sin duda. porque ya estás en una situación distinta con Sego Finance, pero no dejas de seguir emprendiendo, no Ujú, dejas de seguir creciendo con lo que estás haciendo. Me imagino nuevos objetivos y cada vez, pues, tiene que ser así, más ambicioso, más eficiente, buscando esa mejora constante. Entonces, el juego, la competencia de ser los mejores sigue estando ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tiene mucho mérito el estar emprendiendo y el hacer familia y tener hijos, porque sí creo, en la poca experiencia que tengo, 3 años de tener a los mellizos, que es el mayor emprendimiento de la vida. El mayor emprendimiento de la vida es tener hijos. De verdad que digo, yo tuve la suerte, digo, la mm, maldición o la suerte mm, de tener mellizos, porque de verdad que es ambas, es ujú, esa dualidad del yin y el yang, ¿no? Es lo mejor que me ha pasado, verlos juntos mm, es increíble, se llevan genial los dos y son de verdad, mm, ya tienen 3 años y son mejores amigos. Si, por ejemplo, regaño a uno, el otro lo mm, defiende, ya se empiezan a defender. ujú. Es muy lindo verlo, pero al mismo tiempo es un
Muy duro. Es muy duro, Sí. por decirlo de forma muy Sí. elegante. Muy Sí. duro. Porque es ellos dos juntos, dinamita entera, no hacen caso, berrinches, pateadas, se pelean, agarran por todos lados, o sea, coges a uno, el otro sale corriendo por el otro lado, necesitas siempre 4 manos. Entonces, es muy complicado. Lo que estoy diciendo, y esto serán mellizos, y ahora vas a tener tú los dos y se te va a juntar esto, lo vas a ver. Pero lo hablaba ayer con mi esposa, es un emprendimiento durísimo y terminas el día Sí. agotado, pero no lo Totalmente. cambiaría por nada en el mundo. Es lo que siempre los papás nos dijeron y no entendíamos. Y Sí. hasta que no lo tienes, no lo entiendes. Y es lo mismo con emprender un negocio, que lo decías antes, Totalmente. ¿no? Hablamos del Valle de la Muerte y el que nos esté escuchando aquí que no haya emprendido un negocio no lo va a entender, Ujú. porque lo tienes que vivir para entenderlo. Lo mismo nos dijeron nuestros Totalmente. padres, hasta que no seas padre no vas a entender Mm. lo que yo he vivido, porque te estoy Es, diciendo lo que te estoy sí, diciendo. bueno, se te junta en un plano personal, al final es lo más bonito que te va a pasar, porque es la realidad, porque al final cualquier mueca, cualquier risa, cualquier palabra que te dicen, cualquier juego, pues te da la vida. Pero bueno, también se te vienen momentos muy duros de muchas preocupaciones, frustraciones, enfados, lo que sea, ¿no? Entonces, al final convives con ese amor verdadero, porque al final el amor no deja de ser ¿sabes? Cuando sientes mucha pasión por algo, también luego todavía te enfada más, ¿no? Yo qué sé, pues yo qué sé, pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Por decir algo, oye, pues el que, bueno, yo soy del Madrid, pero me da igual, pues cuando pierde no le afecta, pero el que lo vive a muerte, cuando pierde le afecta en el ánimo, ¿no? Porque tiene Sí. tanta pasión por él. Entonces, pues esto es igual, ¿no? Al final yo creo que tiene una parte muy dura, pero tiene una parte tan bonita que merece la pena muchísimo. Entonces, al final, hombre, pues convivir también con la administración de un negocio junto con el crecimiento, nacimiento y crecimiento de unos hijos, pues al final hace que al día le falten horas. Pero, Totalmente. pero bueno, la verdad que hay que hacerlo, porque al final es así y forma parte de nuestra misión en el mundo. Nacemos pues para esto. Para Y seguir. que las partes bonitas, porque lo estoy haciendo, lo estoy comparando con emprender un negocio. Y quiero insistir en esto. En mi caso, con los mellizos, yo no sé si es más intenso, probablemente un poco de inicio, pero lo que quería decir es, sí, la muequita, la risa, te da como esa, sin lugar a dudas, esa felicidad en ese momento increíble y te llena de amor y eso casi que lo vale todo. Pero Ujú. me refería a que los momentos duros de estar con ellos, porque hay más momentos duros que momentos bonitos de la sonrisa, sinceramente. Esos momentos súper duros son los momentos más bonitos. Ujú. Porque cuando lo ves para atrás, han pasado muy poco tiempo, pero 3 años, y lo veo a vista hace 2 años, y la estábamos pasando muy mal, hoy lo veo con felicidad de lo que nos unió como pareja, lo que Sí, que nos unió uno. como familia, Ujú. lo que me hizo crecer a mí personalmente, Ujú. de poder llevar no solo problemas empresariales, sino problemas dentro de la casa, sino problemas en mi propia mente, de ansiedad, de Ujú. preocupaciones de mis hijos. Entonces, es como yo, Jorge Cáceres, he mejorado a través de ellos porque me han puesto en lo dijiste antes, como en un momento de enfoque, en donde Ujú. decido, eso es real, por ejemplo, en mi caso, muy personal, decido dejar el alcohol porque necesito enfocar mi mente, mi energía en los emprendimientos que estoy desarrollando, que es la creación de mi Ujú. familia con mellizos y en un emprendimiento. Ujú. Entonces era tanto desorden, tanto valle de la muerte, tanta incertidumbre que tienes que tomar decisiones, otra vez con la palabra madurez, y así Ujú. cerramos un poco, pero con madurez de decir, ok, el alcohol ya no existe, no puede existir en mi vida, porque y esto es una realidad. El alcohol está para desinhibirte, Ujú. nublarte, ponerte un poco en modo zombie, que está genial para la gente que Totalmente. lo quiere hacer. Y lo hice yo durante 30 años. No soy quien Ujú. para dar clases de nada, pero en algún momento tuve que tomar esta decisión porque Ujú. era demasiado. Lo que quiero Ujú. decir es que el emprendimiento de tener familia con el Ujú. emprendimiento de hacer empresa tiene bastantes similitudes, bastantes Sí, similitudes. son recorridos con dureza y con alegrías. Entonces tiene esa similitud de que tiene partes muy duras, de muchas horas, de mucho esfuerzo, pero también de muchísima ilusión. Sí, Entonces, para mí sí tiene mucha similitud, la verdad. sí.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a emprender? Que siguiera su instinto, la verdad. Yo soy un firme partidario de que cada uno viva sus propias vidas y no las que otros te le dirigen. Y en ese sentido es que lo que para mí ha funcionado quizá para otro no funcione. Y yo me encanta ver las historias de emprendedores y de empresarios y cómo ha sido y tal, y muchísimas cosas que me siento súper identificado y hay en otras en las que no. Y entonces al final hay ejemplos que nos valen, otros que no. Creo que lo que no falla es el instinto. Si realmente estás emprendiendo por instinto, porque has visto una oportunidad, porque crees que eso va a funcionar, porque crees que eso tiene todo el sentido, lo sabes mejor que nadie en ese sentido y si el cuerpo te pide guerra, pues para adelante. Yo creo que eso es el mayor activo que tiene un emprendedor, es su instinto, que no lo pierda nunca. Cuando las empresas crecen es muy importante que puedas transmitir ese mismo instinto, ¿no? Esa misma visión, em, pues un poco toda esa atmósfera, ¿no? Todo ese ambiente de empresa, ¿no? Que lo puedas transmitir a las personas que se van incorporando nuevas, ¿no? Para que al final todos vayan y vayamos alineados, ¿no? Hacia un mismo objetivo y mantengamos viva esa llama que ha hecho a la empresa diferente, que ha hecho a la empresa, oye, ¿por qué esta empresa crece más que otra? ¿Por qué esta empresa tiene este mercado y no lo...? Bueno, pues ha sido por eso, realmente, ¿no? Entonces yo creo que es importante seguir a tu propio instinto. El instinto está ahí para salvarnos y para llevarnos por los mejores caminos. Bueno, hay gente que es verdad que puede tener el instinto atrofiado, ¿no? Y viene una tormenta y se dirige de lleno hacia la tormenta, pero generalmente no es así. Generalmente el instinto funciona y lo que cuando te dicen aquí no quiero estar, pues es porque no deberías estar y cuando te dice aquí es donde quiero entrar, quizá la mejor decisión es entrar. Que aquí podríamos entrar a definir qué es básicamente el instinto, ¿no? Porque es ese pensamiento, valga la redundancia, instintivo que traemos, pero podríamos preguntar, ¿eso se puede educar y se puede moldear con tiempo Evolucionará y seguro. trabajo? El instinto se va adaptando, desde luego. Yo, mi instinto con 20 años era temerario. Mi instinto de ahora es, vamos, completamente lo contrario a correr cualquier tipo de riesgos. Em, sí, se va adaptando a la situación, pero por eso es el instinto también. O sea, yo creo que al final, yo creo que tu mente va entendiendo, ¿no? Tu cuerpo va entendiendo qué es lo que puedes necesitar en cada momento, qué es lo mejor para ti en cada momento. Y un poco, bueno, si hablamos de instinto, viene incluso más allá, ¿no? O sea, es un poco lo que naces con un instinto, ¿no? Te han transmitido generaciones anteriores ese instinto y es esa supervivencia, ¿no? Es ese bebé llorando cuando se le deja solo porque sabe que solo no sobrevive o es ese instinto de lo que sea, ¿no? Entonces, o que si no llora no come o que si no tal. Mm. Entonces, al final está ahí y nos ha funcionado, ¿no? Estamos todos aquí hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo empresarial hay que seguirlo también. Cuando crees que hay una oportunidad, si de verdad la crees, muchas veces pasa, ¿no? Yo, si llego a preguntar a estos inversores, llego a preguntar a la gente, oye, ¿qué opinas de montar un negocio de inversión por internet? Ha dicho la gente, no lo montes, no pierdas el tiempo, eso es una estafa o eso nadie lo va a hacer. No lo habría montado, porque el instinto de otros no era el mío. En cambio, el mío me decía que tenía todo el sentido y, oye, pues mira, gracias a Dios se montó. Sí, lo ha seguido. Tenemos, para cerrar este episodio, tenemos 5 pasos que siempre seguimos. Entonces hacemos siempre esta misma primer pregunta que es, ¿qué es el ADN del éxito para ti? Bueno, es una muy buena pregunta. Pues quizás es ese instinto del que veníamos hablando, ¿no? El ADN de éxito. Yo creo que es esa actitud positiva ante las cosas, porque al final amargarse en este mundo es muy sencillo y muy fácil y lo complicado es tener la actitud positiva ante todo lo que nos pasa. Creo que es rodearte de las personas adecuadas, creo que es tomar las decisiones en los momentos adecuados. Lo importante es tomar decisiones. Y creo que es tener un punto también de riesgo y valentía, porque si no, no vas a hacer nada diferente a los que han hecho otros. Es decir, las sendas, los caminos ya están hechos para atravesar la selva, pues tienes que tener ese punto de riesgo y valentía, ¿no? Sabiendo lo que te espera por ahí. Entonces, bueno, pues para mí el ADN del éxito emprendedor,
en este caso lo traemos a este mundo, pues quizás sería eso, ¿no? Tener una actitud positiva porque el camino va a ser duro. em, Tener ese momento de valentía y de tomar riesgos y sobre todo de, de cabeza fría, ¿no? Para tomar las decisiones adecuadas, siguiendo, como decía, quizá ese instinto y esa lógica también de, oye, de cuando hay que saber avanzar y cuando hay que saber retroceder. Lo importante es sobrevivir. O sea, en el mundo de empresa lo importante es sobrevivir. Yo eso lo he tenido muy claro siempre. Lo importante no era hacer 1 millón de euros de ingresos al año. Lo importante era sobrevivir, era aguantar. Porque aguantando estábamos generando toda la base de una empresa que me iba a permitir al día de mañana pues tener el negocio que tenemos hoy en día. Entonces lo importante era sobrevivir, que el negocio aguantase. Y aguantando el negocio, pues al final luego por inercia cada vez vas contando con más clientes, cada vez vas contando con un servicio o un producto mejorado, cada vez vas contando con mayor conocimiento del mercado y de la administración de la compañía, cada vez vas teniendo mejores relaciones, colaboradores, etcétera. Entonces, sobreviviendo, a mí me ha permitido luego levantar de golpe una compañía muy, muy potente. Porque sobrevivimos a los años más complicados. Muy bien. ¿Qué libro nos recomendarías para meternos más en el mundo emprendedor? Pues mira, aquí en España tenemos casos. A mí un libro que me gustó mucho fue el de bybit.com, que te cuenta, en este caso este de Gustavo, pero bueno, te cuenta en primera persona cómo fue lanzar una compañía y luego venderla a Amazon. Eh, y bueno, pues es uno de los pocos libros, lamentablemente, que han escrito emprendedores españoles que han conseguido vender su empresa a una multinacional americana y con mucho éxito. A mí ese libro me gustó mucho. Y sí, o sea, me quedaría con ese. Muy bien. Tenemos una costumbre que nos deja una pregunta el invitado anterior, que no sabía que venías tú, ni tú sabrás quién es, pero nos ha dejado esta pregunta. ¿A qué tres personas admiras y por qué? Pues a ver, admirar como tal, pues admiro a mi mujer, admiro a mis padres y después, pues bueno, puedo tener admiración hacia pues, personas, ¿no? Con las que te ves en cierta manera reflejada, ¿no? Pues quizás empresarios de éxito que dices, joder, pues ahora que has empezado en todo este mundillo entiendes el esfuerzo que ha habido detrás, ¿no? Y cómo han conseguido levantar grandes compañías, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, si lo tengo que personalizar en personas, quizás me quedaría con mi familia más cercana, ¿no? Que valoras el esfuerzo que hacen diariamente y la ilusión con el que lo hacen también, y creo que eso es lo que más admiro. Después admiro mucho a personas anónimas que tienen situaciones muy duras, personales, y que no les falta una sonrisa o no les falta una ilusión por intentar cambiar su situación, la de su familia o darle la vuelta, ¿no? A la parte económica en muchos casos o de salud, ¿no? Entonces, la verdad que eso para mí siempre, cuando conozco cualquiera de estos casos, la verdad que tienen mi total admiración por simplemente luchar con esa fuerza contra situaciones que son realmente complicadas. De acuerdo. ¿Nos dejas una pregunta para el próximo invitado? Venga, pues un poco al hilo de lo último que hemos venido hablando, quizás bueno, que nos cuente cuál ha sido su motivación para salir adelante en los momentos más complejos, ¿no? de la empresa y demás, ¿no? Es decir, qué es lo que le ha motivado a poder continuar. Muy bien. ¿En dónde podemos saber más de ti, seguirte? Normalmente, ¿en dónde te contacta o te puede contactar gente? Si tiene alguna duda del episodio que puedan preguntarte, algún consejo de emprendimiento, ¿en dónde te pueden buscar? Sí, pues en LinkedIn, porque la verdad que no tengo redes sociales, nunca las he tenido. Pero vamos, en LinkedIn sí estoy presente, me puede preguntar, me puede hablar cualquier persona que contesto y nada, hoy encantado, si puedo ayudar a alguien en cualquier cosa, pues para eso estoy. Perfecto, voy a dejar el link en la descripción del video. Por sumar, yo tampoco tenía redes sociales hasta este proyecto, entiendo por qué no lo haces.
Es una excelente herramienta de marketing, pero tiene sus cosas, como todo en la vida, cosas positivas y negativas. Así que qué bueno que tienes esa red. Tienes una red social, ¿no? LinkedIn, al final. Eso es Sí, lo que es más LinkedIn, sí. profesional, un poco más ordenada. Así que nada, pongo el link en la descripción y así la gente te puede contactar por ahí. Javier, gracias por estar aquí, por compartir tu historia de vida. Tenemos mucho que aprender de ti. Felicidades por lo que has logrado. Y creo que esto es para nosotros es oro aprender de esto, pero el camino sigue haciendo falta por recorrer, ¿no? Entiendo que Sego Finance sigue creciendo, 5 años de crecimiento casi duplicando. Espero y estoy seguro que así seguirá siendo y que en un futuro podamos verlo aún más explotar. Pues nada, muchas gracias a ti, que eres el que haces posible esto y que, bueno, las experiencias personales de cada uno puedan llegar a miles de personas y estoy seguro que están ayudando a muchas de ellas. Así que, gracias. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.